Prólogo. La fascinación por la mente humana. Desde tiempos inmemoriales, la mente humana ha sido un misterio que fascina, intriga y, en muchos casos, desconcierta. Imagina a los primeros filósofos griegos, sentados bajo el cielo estrellado, preguntándose qué impulsa al ser humano a actuar, a amar, a odiar o a buscar trascendencia. Esa misma pregunta sigue viva hoy, miles de años después, en un mundo hiperconectado, tecnológico y acelerado, donde los comportamientos humanos parecen tan antiguos como modernos al mismo tiempo. Comprender la mente es, en realidad, intentar comprender la esencia misma de la vida. Porque detrás de cada decisión que tomamos, cada emoción que sentimos y cada palabra que pronunciamos, hay un complejo engranaje psicológico que opera en silencio, moldeando nuestra existencia. Cuando observamos a un niño jugando con absoluta libertad, podemos notar algo fundamental. La mente, en su estado más puro, busca explorar, entender y dar sentido al entorno. No se trata solo de divertirse, es un impulso profundo, un deseo de comprender. Esa curiosidad innata que se manifiesta en los primeros años de vida es la misma chispa que más tarde empuja a un adulto a preguntarse por qué siente lo que siente, por qué se comporta de cierta manera, o por qué los demás reaccionan de modos que parecen incomprensibles. El juego del niño es, en miniatura, el laboratorio de la psicología humana. Un ejemplo cotidiano nos muestra cómo este misterio se despliega ante nuestros ojos. Imagina que estás en una reunión social y alguien cuenta un chiste. Varias personas ríen a carcajadas, otras apenas esbozan una sonrisa, y quizá una o dos personas no encuentran gracia en absoluto. El estímulo es el mismo, las palabras son idénticas, pero las reacciones son completamente distintas. ¿Qué significa esto? Que lo que mueve al ser humano no es únicamente lo que ocurre fuera, sino el universo interno que filtra, interpreta y da sentido a cada experiencia. En cada carcajada o en cada gesto serio hay una historia personal, un conjunto de creencias, experiencias y emociones que moldean la respuesta. Comprender el comportamiento humano no es un lujo intelectual, es una necesidad vital. Piénsalo un momento, nuestras decisiones, grandes o pequeñas, determinan el rumbo de nuestra vida. Decidir en qué trabajar, con quién compartir el tiempo, cómo reaccionar ante una pérdida o cómo expresar el amor. Todas esas decisiones surgen de procesos internos, muchas veces invisibles incluso para nosotros mismos. La persona que ignora estas fuerzas internas vive como un barco a la deriva, empujado por corrientes que no entiende. Pero cuando alguien empieza a mirar hacia adentro y reconocer lo que lo mueve, comienza a tener un timón más firme en sus manos. Un ejemplo muy ilustrativo se encuentra en el ámbito de las relaciones humanas. Dos personas pueden enfrentarse a una discusión de pareja por un mismo motivo, digamos un malentendido sobre la puntualidad. Una de ellas explota en enojo, siente que ha sido irrespetada, mientras que la otra reacciona con indiferencia, como si no le importara en lo absoluto. El hecho es el mismo, alguien llegó tarde. Pero la interpretación es radicalmente diferente. Para quien estalla en ira, llegar tarde activa memorias de abandono, quizá de su infancia o de relaciones pasadas, donde se sintió poco valorada. Para la otra persona, la puntualidad simplemente no tiene el mismo peso emocional y no entiende la magnitud de la reacción de su pareja. En realidad, lo que discuten no es la hora de llegada, sino los mundos internos que cada uno arrastra consigo. Al entender esto, uno empieza a ver que detrás de los choques humanos hay historias más profundas, motivaciones invisibles que dictan la manera en que reaccionamos. El comportamiento humano no se limita a nuestras emociones individuales, también está moldeado por fuerzas colectivas. Piénsalo en términos de un estadio lleno de personas viendo un partido de fútbol. Cuando su equipo anota un gol, la multitud estalla en euforia. Incluso quienes no eran especialmente apasionados por el deporte terminan gritando, saltando y abrazando a desconocidos. En ese momento, la mente individual se fusiona con la mente colectiva. La emoción se contagia, se amplifica y se transforma en una experiencia compartida. Esto nos recuerda que nuestra psicología no es solo personal, sino también social. Entender al ser humano significa reconocer esa tensión constante entre el yo individual y el nosotros colectivo. La mente humana, sin embargo, no solo se mueve por fuerzas emocionales o sociales, sino también por un elemento más profundo, la búsqueda de sentido. Si miramos a lo largo de la historia, vemos cómo diferentes culturas, religiones y filosofías han tratado de responder a la misma pregunta: ¿por qué estamos aquí? Un agricultor medieval que encontraba propósito en su fe no era muy distinto, en lo esencial, de un científico moderno que encuentra sentido en desentrañar las leyes del universo. Ambos, desde contextos distintos,
responden al mismo impulso humano, dotar de significado la propia existencia. Y es aquí donde la psicología adquiere una relevancia única. Porque más allá de las etiquetas académicas o de los estudios clínicos, la psicología es, en esencia, un mapa para entendernos. Imagina que la mente es como una ciudad inmensa, con avenidas principales, callejones ocultos y plazas llenas de movimiento. Cada persona transita su propia ciudad, pero rara vez recibe un mapa para recorrerla. Algunos aprenden a caminar por intuición, otros se pierden en rincones oscuros, y unos pocos logran encontrar caminos más claros. Comprender la psicología humana es, de algún modo, empezar a dibujar ese mapa, no de manera perfecta, pero sí lo suficiente para orientarnos y no perdernos en los mismos laberintos una y otra vez. Un ejemplo muy cercano está en los hábitos cotidianos. Piensa en alguien que cada mañana repite el mismo ritual de revisar su teléfono antes de levantarse. Puede parecer una acción trivial, casi automática, pero detrás de ella hay un complejo entramado psicológico. Está la necesidad de sentirse conectado, el deseo de no perderse nada, la ansiedad que genera la incertidumbre y la gratificación inmediata que produce ver un mensaje nuevo o una notificación. Ese gesto aparentemente simple refleja cómo nuestras motivaciones profundas se esconden en los actos más pequeños de la vida diaria. Observar esos patrones es como mirar las huellas que deja la mente en la arena, rastros visibles de fuerzas invisibles. Otra muestra clara surge en situaciones de crisis. Imagina a una persona que pierde su trabajo de un día para otro. Su reacción puede ir desde la desesperación absoluta hasta la calma estratégica. Dos seres humanos frente al mismo evento, pero con respuestas radicalmente distintas. ¿Qué marca esa diferencia? La manera en que su mente procesa la situación, las creencias internas sobre la seguridad, la confianza en sus propias habilidades y las experiencias pasadas que le sirven de referencia. Para uno, perder el empleo puede ser el fin del mundo. Para otro, puede ser la oportunidad de reinventarse. Esa brecha entre ambas interpretaciones revela el poder de la psicología en cada aspecto de nuestra vida. Al reflexionar sobre estos ejemplos, podemos reconocer que la mente humana no es un sistema cerrado ni rígido. Es un organismo vivo, en constante cambio. Cada experiencia que atravesamos, cada relación que cultivamos y cada reto que enfrentamos deja huellas que transforman la manera en que pensamos y sentimos. Esto significa que no somos prisioneros de nuestra historia, sino que, de alguna manera, somos arquitectos en permanente construcción. Y al entender lo que nos mueve, podemos empezar a tomar decisiones más conscientes, más alineadas con quienes realmente somos. La fascinación por la mente humana radica, precisamente, en que nunca se agota. No importa cuánto estudiemos, siempre habrá más capas por descubrir, más misterios por desentrañar. Cada mirada, cada silencio y cada gesto son pistas de un lenguaje profundo que se esconde debajo de la superficie de la vida diaria. Comprenderlo no es un ejercicio frío de análisis, sino un acto de humanidad. Mirar al otro y mirarnos a nosotros mismos con una lupa que nos muestra no solo lo evidente, sino lo invisible. Pero antes de continuar, escribe los comentarios desde qué país estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Parte 1. Los fundamentos de la psicología humana. Capítulo 1. El origen de nuestras motivaciones. Cuando tratamos de entender por qué hacemos lo que hacemos, debemos retroceder mucho más allá de nuestra vida personal, de nuestra cultura o incluso de nuestra historia como especie consciente. El origen de nuestras motivaciones no empieza en la modernidad ni en la filosofía, sino en la biología más primitiva que nos sostiene. Cada deseo, cada impulso, cada reacción instintiva es, en cierto modo, un eco de millones de años de evolución que han ido tallando la mente humana como un escultor paciente y minucioso. Imagina por un instante a un ser humano prehistórico, caminando en la sabana africana. Su día no estaba determinado por la productividad ni por los plazos de entrega, sino por algo mucho más simple y apremiante, la supervivencia. Comer o no comer, ser cazador o ser cazado, encontrar un refugio antes de la noche o quedar expuesto a los depredadores. En ese escenario, la mente se moldeó para reaccionar con rapidez, para detectar peligros, para desear aquello que aseguraba la continuidad de la vida. Nuestros instintos básicos, como el hambre, la sed, la atracción sexual o el miedo, nacieron en ese entorno, y aunque hoy vivamos rodeados de supermercados, edificios y tecnología,
seguimos llevando a lo profundo de nuestro ser esas mismas fuerzas primitivas. Un ejemplo cotidiano lo ilustra con claridad. Cuando alguien se asusta al escuchar un ruido fuerte e inesperado, como el golpe de una puerta o el estallido de un objeto, su cuerpo reacciona en fracciones de segundo. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración se corta. Esa reacción no es una elección consciente, es un legado biológico. Nuestros antepasados no podían permitirse reflexionar demasiado ante un rugido en la selva. Quien se detenía a pensar, probablemente no sobrevivía. De ese modo, nuestro sistema nervioso aprendió a priorizar la acción inmediata por encima de la reflexión, y todavía hoy lo hace, incluso en contextos donde ya no hay leones acechando. A esa parte de nuestro ser, muchos científicos la llaman el cerebro reptiliano, porque comparte funciones con estructuras cerebrales presentes en reptiles y otros animales antiguos. Este núcleo profundo se encarga de las respuestas automáticas que garantizan la supervivencia, luchar, huir o congelarse. Cuando alguien recibe una noticia inesperada, cuando un conductor frena bruscamente ante un peatón o cuando una persona siente que corre peligro, lo que actúa primero no es el pensamiento racional, sino esa maquinaria instintiva que dispara hormonas, prepara los músculos y orienta los sentidos hacia la acción inmediata. Sin embargo, lo fascinante es que este mismo mecanismo, que fue diseñado para salvarnos de depredadores y catástrofes, hoy sigue activo en un contexto completamente diferente. Pensemos en un examen académico, en una entrevista de trabajo o en una primera cita. Ninguna de esas situaciones implica un peligro físico real, pero el cuerpo las interpreta como amenazas que ponen en riesgo nuestra seguridad simbólica, nuestro estatus, nuestro reconocimiento, nuestra pertenencia. El corazón late con fuerza, las manos sudan, la mente se nubla. Es la misma reacción de la sabana, solo que adaptada a la jungla moderna. Este punto revela un aspecto clave. Nuestras motivaciones más profundas están ancladas en la supervivencia, pero la forma en que se manifiestan ha cambiado con el tiempo. El hambre ya no nos impulsa a cazar, pero sí a buscar comida rápida en la esquina. El miedo ya no responde a un rugido en la selva, pero sí a la posibilidad de un despido o de una crítica social. La atracción sexual ya no se limita a la reproducción biológica, sino que se expande en dinámicas de seducción, moda y autoestima. La esencia sigue siendo la misma, pero el escenario se ha transformado. El poder de la adaptación humana radica justamente en esa capacidad de tomar motivaciones antiguas y darles nuevos significados. Imagina a alguien que siente un fuerte deseo de competir. En épocas antiguas, esa motivación podía traducirse en luchar por territorio o por el liderazgo de un grupo. Hoy, esa misma energía puede expresarse en un campo de fútbol, en un concurso de talentos o en una empresa que compite por clientes. El instinto es el mismo: destacar, prevalecer, ganar. Lo que cambia es el marco cultural que da forma a la expresión de ese instinto. Para entender mejor cómo opera esta herencia evolutiva, pensemos en el miedo, una de las emociones más poderosas. Si un niño pequeño se asusta al escuchar un trueno, no necesita haber aprendido en libros que el ruido puede asociarse a un peligro. La reacción es inmediata porque forma parte de la memoria biológica de la especie. Ahora bien, ese mismo miedo, en un adulto, puede trasladarse a situaciones menos evidentes, como hablar en público. La mente interpreta a la audiencia como un depredador que puede juzgar, criticar o rechazar. La incomodidad no es irracional, es una traducción moderna de un mecanismo ancestral. Comprenderlo permite ver que gran parte de nuestras ansiedades no son defectos personales, sino adaptaciones antiguas que buscan protegernos. Otro ejemplo claro aparece en el impulso de buscar alimento. Nuestros ancestros rara vez sabían cuándo tendrían la próxima comida, así que el cuerpo aprendió a almacenar grasa como reserva de energía. En el mundo moderno, donde el acceso a la comida es casi inmediato en muchos lugares, ese mismo mecanismo genera problemas de obesidad y enfermedades metabólicas. Lo que antes fue una ventaja evolutiva, hoy puede convertirse en un obstáculo. Aquí se evidencia cómo nuestras motivaciones están ligadas a un contexto que ya no es el mismo, pero que sigue influyendo en cada decisión que tomamos frente a la comida, la salud o el placer inmediato. La herencia evolutiva no se limita al miedo o al hambre, también moldea nuestra necesidad de pertenecer. En la antigüedad, ser excluido del grupo podía significar la muerte. La cooperación era la clave de la supervivencia: compartir recursos, protegerse unos a otros, cazar en conjunto. Esa necesidad de pertenencia quedó grabada en lo más profundo de nuestro cerebro. Por eso, cuando alguien se siente rechazado en la actualidad, ya sea en redes sociales, en un trabajo o en una relación,
la herida psicológica se experimenta con la misma intensidad que un daño físico. Estudios científicos han demostrado que el rechazo activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. No es una metáfora, es una realidad biológica. El instinto de pertenencia está tan profundamente arraigado que, incluso en un mundo individualista, sigue siendo uno de los motores más poderosos de la conducta. La historia de la adaptación humana también nos muestra que nuestras motivaciones no son rígidas, sino plásticas. Un ejemplo inspirador lo encontramos en personas que han atravesado desastres naturales. Quienes sobreviven a un terremoto, una inundación o una guerra suelen mostrar una resiliencia sorprendente. El instinto de supervivencia se activa, pero no solo en el sentido físico, sino también en el emocional y el social. El deseo de seguir adelante, de reconstruir, de cuidar a los demás, es un recordatorio de que nuestra especie no solo está programada para resistir, sino también para reinventarse frente a la adversidad. La adaptación no es solo biológica, es también psicológica y cultural. Si miramos en retrospectiva, vemos que cada avance de la humanidad está sostenido por estos instintos primitivos que se han transformado en motores de progreso. El miedo al peligro se convirtió en ciencia y tecnología para protegernos. El deseo de pertenecer se transformó en sociedades complejas y culturas compartidas. El hambre de recursos se volvió motor de comercio, agricultura y economías. Y la necesidad de trascender dio origen al arte, a la filosofía y a la espiritualidad. Detrás de cada logro humano late la misma fuerza ancestral que movía a nuestros antepasados en las cavernas. El origen de nuestras motivaciones, por tanto, no está en la superficie de nuestra vida moderna, sino en las profundidades de un pasado que aún nos habita. Somos, en gran medida, herederos de un legado biológico que nos empuja a sobrevivir, a adaptarnos y a buscar significado. Reconocer esta herencia no significa resignarse a ella, sino comprenderla para darle un lugar adecuado en la vida contemporánea. Solo cuando miramos con claridad de dónde vienen nuestros impulsos podemos empezar a decidir qué hacer con ellos. Capítulo 2. Las emociones como motor de la conducta. Si el instinto es la chispa que asegura la supervivencia, las emociones son el fuego que da forma a nuestras vidas. Son fuerzas invisibles, pero tan poderosas que determinan gran parte de lo que hacemos, lo que evitamos y lo que recordamos. Piénsalo un instante. Cada recuerdo importante que guardas en tu memoria está teñido por una emoción. No recordamos solo los hechos fríos, recordamos cómo nos hicieron sentir. El día en que alguien nos abrazó cuando más lo necesitábamos, el momento en que nos invadió la risa hasta las lágrimas, la tristeza de una despedida o el miedo paralizante de un accidente. Es la emoción la que graba la experiencia en nuestra mente, como tinta indeleble sobre el papel de la memoria. Tomemos como ejemplo la alegría. A primera vista, parece una emoción ligera, pasajera, pero en realidad es una de las fuerzas más transformadoras de la conducta. La alegría nos impulsa a repetir aquello que la provoca. Un niño que recibe una sonrisa cálida al mostrar un dibujo, buscará seguir dibujando. Un adulto que siente satisfacción al lograr un objetivo, se motivará a plantearse nuevas metas. La alegría no es solo un estado placentero, es un mecanismo que refuerza comportamientos. Cuando alguien ríe con amigos, se fortalece un lazo social. Cuando una persona saborea un logro, se fortalece su autoconfianza. En ambos casos, la emoción funciona como una brújula que señala el camino de lo que merece repetirse. El miedo, en cambio, actúa de manera diferente. Su función principal es protegernos. Puede parecernos desagradable, pero sin miedo probablemente la especie humana no habría sobrevivido. Imagina a alguien que camina de noche por una calle oscura y siente una tensión inmediata en el cuerpo. Esa sensación, aunque incómoda, lo mantiene alerta, lo hace cruzar de acera o caminar con más precaución. El miedo no se inventó para hacernos sufrir, sino para prevenirnos de peligros. Sin embargo, lo que alguna vez fue una herramienta de supervivencia, puede convertirse en una prisión cuando se sobredimensiona. Muchas personas sienten miedo no solo ante peligros reales, sino ante escenarios imaginados. Miedo a fracasar, miedo al ridículo, miedo al rechazo. Esos temores, aunque no impliquen un depredador tangible, condicionan decisiones importantes de la vida. Una persona puede renunciar a hablar en público, evitar mostrar sus talentos o quedarse en un trabajo que detesta, simplemente por miedo a lo que pueda pasar. La tristeza es otra emoción que a menudo se malinterpreta. Se suele pensar en ella como una enemiga, algo que hay que evitar a toda costa. Pero la tristeza tiene un propósito. Nos obliga a detenernos,
a reflexionar, a procesar pérdidas. Cuando alguien llora por la muerte de un ser querido, ese dolor profundo no es una falla de la mente, es un proceso que permite asimilar lo irreversible y encontrar poco a poco un nuevo equilibrio. Incluso en la vida cotidiana, la tristeza funciona como un mecanismo de reajuste. Si una persona pierde una oportunidad importante y siente desánimo, esa emoción lo obliga a detenerse, a revisar lo que ocurrió y quizá a replantearse su estrategia. Sin tristeza, correríamos sin pausa, ignorando las lecciones que el dolor nos quiere enseñar. La ira, por su parte, es quizá la emoción más temida y mal vista. Se la asocia con violencia, con destrucción, con pérdida de control. Y sin duda, cuando se desborda puede generar consecuencias terribles. Pero la ira también cumple una función protectora. Cuando alguien siente que ha sido tratado con injusticia, la ira lo empuja a defenderse, a reclamar sus derechos, a poner límites. Pensemos en los movimientos sociales a lo largo de la historia. Muchos de ellos nacieron de la indignación. Sin esa energía movilizadora, quizá los cambios más importantes nunca habrían ocurrido. El problema no es la ira en sí misma, sino su falta de regulación. Cuando alguien aprende a canalizarla, puede transformarla en acción constructiva en lugar de en destrucción. Estas emociones básicas no actúan aisladas. Se mezclan, se entrelazan y moldean nuestras decisiones de maneras que a veces no somos capaces de percibir conscientemente. Piensa en alguien que recibe una oferta laboral en otra ciudad. La alegría de una nueva oportunidad puede chocar con la tristeza de dejar a la familia, el miedo a lo desconocido y la ira de sentir que su trabajo actual no lo ha valorado. La decisión que tome no se basará únicamente en la lógica de un salario o de un contrato, sino en el delicado equilibrio de esas emociones en pugna. Así funciona gran parte de nuestra vida. Cada decisión es un cruce de caminos emocionales que se negocian dentro de nosotros antes de dar un paso. Un ejemplo más concreto se encuentra en las compras diarias. Mucha gente cree que compra de manera racional, analizando precios y características. Pero en la práctica, las emociones guían gran parte del proceso. El color de un producto, la sonrisa de un vendedor, el recuerdo que despierta una marca, todo influye de manera invisible. Una persona puede elegir un perfume no porque sea el más económico, sino porque le recuerda a su infancia o a alguien amado. Puede comprar un auto no porque sea el más eficiente, sino porque lo hace sentir poderoso o seguro. Incluso las grandes decisiones financieras están teñidas de emociones. La lógica y la emoción no se excluyen, se entrelazan y muchas veces la emoción tiene la última palabra. Aquí es donde entra en juego un concepto fundamental, la inteligencia emocional. No se trata de reprimir las emociones ni de dejarlas gobernar sin control, sino de aprender a reconocerlas, comprenderlas y manejarlas de manera adecuada. Un ejemplo sencillo. Imagina a alguien que, al recibir una crítica, siente la ira subir como una llama. Si no tiene inteligencia emocional, esa persona puede explotar, responder con violencia verbal o tomar decisiones de las que después se arrepienta. Pero si es capaz de reconocer la emoción, detenerse un momento y analizar qué la provoca, puede responder con firmeza, pero sin destruir la relación. La emoción no desaparece, pero se canaliza de forma constructiva. La autogestión emocional es una habilidad que se refleja en muchos aspectos de la vida. En el ámbito laboral, alguien con alta autogestión puede enfrentar situaciones de estrés sin perder la calma, lo que le permite tomar mejores decisiones. En el ámbito personal, alguien que sabe regular su tristeza puede atravesar un duelo con más resiliencia, encontrando apoyo y manteniendo la esperanza. En las relaciones, quien reconoce su miedo al abandono puede comunicarlo de manera abierta en lugar de sabotear el vínculo con actitudes defensivas. La diferencia entre vivir arrastrado por las emociones o vivir en diálogo con ellas es enorme, y marca el rumbo de nuestra calidad de vida. Un ejemplo inspirador lo encontramos en deportistas de alto rendimiento. Muchos de ellos reconocen que en el momento crucial de una competencia, lo que marca la diferencia no es solo la preparación física, sino la gestión de las emociones. El miedo a fallar puede paralizar al más talentoso. La ansiedad puede hacer que un atleta pierda precisión. Pero aquellos que han aprendido a regular sus emociones, a transformar el nerviosismo en energía y la ira en determinación, son los que alcanzan su máximo rendimiento. En este sentido, la inteligencia emocional no es un lujo, es una herramienta práctica para el éxito en cualquier área. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana de cualquier persona. Piensa en alguien que enfrenta un embotellamiento de tráfico. Puede reaccionar con ira, golpeando el volante y maldiciendo, o puede aprovechar ese tiempo para escuchar música,
un audiolibro o simplemente reflexionar. El tráfico es el mismo, pero la experiencia emocional cambia por completo según cómo se gestione la reacción interna. Esta capacidad de elegir la respuesta, en lugar de reaccionar automáticamente, es el núcleo de la autogestión emocional. Al observar todo esto, se hace evidente que las emociones no son un obstáculo para la razón, como muchas veces se nos ha hecho creer. Son, en realidad, el combustible que mueve gran parte de lo que hacemos. La clave no está en negarlas ni en suprimirlas, sino en aprender a escucharlas, a descifrarlas y a usarlas como aliadas. La alegría nos muestra lo que nos da vida, el miedo nos protege, la tristeza nos enseña y la ira nos impulsa a defender lo justo. Cuando logramos reconocerlas y gestionarlas, dejamos de ser esclavos de fuerzas invisibles y comenzamos a caminar con mayor claridad y libertad. Capítulo 3. El inconsciente y sus secretos. Durante mucho tiempo, la humanidad creyó que la mente era solo aquello que alcanzaba a percibir conscientemente: pensamientos, recuerdos claros, decisiones racionales. Se asumía que lo que no estaba en la conciencia simplemente no existía. Sin embargo, a finales del siglo XIX, un médico vienés llamado Sigmund Freud comenzó a observar algo distinto en sus pacientes. Había síntomas físicos sin causa aparente, olvidos extraños, sueños que parecían tener un lenguaje propio, reacciones desmedidas que no podían explicarse solo con lo que la persona recordaba. Así surgió la idea revolucionaria de que existe un mundo oculto bajo la superficie de la mente, el inconsciente. Freud comparaba la mente con un iceberg. La punta visible, pequeña, es la conciencia, lo que pensamos y sentimos de manera clara en un momento dado. Pero debajo de esa superficie se encuentra una masa inmensa, mucho mayor, compuesta por deseos, recuerdos y experiencias reprimidas que, aunque invisibles, influyen en nuestra conducta diaria. La metáfora del iceberg es tan poderosa porque nos recuerda que lo que vemos de nosotros mismos no es todo lo que somos. Lo visible es apenas una fracción. Lo que Freud descubrió es que los deseos reprimidos no desaparecen, simplemente se esconden. Una persona puede olvidar un episodio doloroso, pero ese recuerdo no se borra, queda enterrado en el inconsciente, desde donde sigue influyendo la forma en que reacciona ante situaciones similares. Por ejemplo, alguien que de niño vivió una crítica humillante puede crecer reprimiendo esa memoria, pero en la adultez, cada vez que alguien cuestione su trabajo, sentirá una incomodidad desproporcionada. Tal vez no entienda por qué se molesta tanto, pero la raíz está en aquel deseo de ser aceptado que quedó atrapado en su inconsciente. Lo mismo ocurre con los sueños. Freud los llamó la vía regia hacia el inconsciente. A través de ellos, según su teoría, se expresan de manera disfrazada los deseos reprimidos. Un sueño extraño, aparentemente sin sentido, puede ser la representación simbólica de un conflicto interno que no logra salir a la superficie de manera directa. Soñar con volar, con caer, con perderse en un laberinto, con objetos extraños, puede ser la manera en que el inconsciente nos envía mensajes cifrados sobre aquello que nos cuesta reconocer a plena luz del día. Pero los sueños no son la única ventana. También lo son los lapsus, esos errores que cometemos al hablar, escribir o actuar. Decir el nombre de una persona cuando queríamos referirnos a otra, olvidar una cita importante, perder un objeto repetidamente. Freud interpretaba estas pequeñas fallas como revelaciones de lo que se esconde en el inconsciente. Son como fugas de presión, momentos en los que lo reprimido encuentra una rendija para expresarse. Más allá de las teorías psicoanalíticas, hoy sabemos que el inconsciente es real y poderoso, aunque lo entendamos de manera más amplia que en tiempos de Freud. Los avances en neurociencia han demostrado que gran parte de nuestras decisiones no se toman de manera consciente, sino que son procesadas de forma automática, en circuitos cerebrales que actúan sin que nos demos cuenta. Cuando eliges un producto en un supermercado, cuando decides confiar en alguien o incluso cuando te enamoras, una gran parte de esa decisión está guiada por procesos inconscientes. El inconsciente funciona como un archivo inmenso donde se guarda todo: cada palabra que escuchaste de niño, cada emoción que experimentaste, cada imagen que viste aunque no la recordaras después. Lo sorprendente es que, aunque no accedemos fácilmente a ese archivo, su contenido nos influye de manera constante. Por eso a veces reaccionamos de manera automática, sentimos simpatía o rechazo sin saber por qué, tenemos intuiciones que parecen irracionales, pero que en realidad provienen de ese cúmulo de experiencias almacenadas en el inconsciente. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Alguien conoce a una persona nueva y de inmediato siente desconfianza. No hay un motivo claro, nada que objetivamente justifique ese recelo. Sin embargo, esa emoción automática puede estar conectada con algo olvidado,
un gesto, un tono de voz o una expresión facial que recuerda inconscientemente a alguien que le hizo daño en el pasado. Esa memoria no llega a la conciencia, pero actúa como una señal que influye en la conducta. Otro ejemplo ocurre en el aprendizaje. Muchas veces creemos que aprendemos únicamente de manera consciente, repitiendo información o practicando un procedimiento. Pero gran parte de lo que sabemos se adquiere inconscientemente. Cuando aprendiste a caminar, a hablar o a conducir, tu cerebro absorbió patrones, automatizó movimientos y los guardó en el inconsciente. Ahora no piensas conscientemente en cada paso que das, en cada palabra que formas o en cada movimiento al cambiar de marcha en un auto. Tu inconsciente lo hace por ti, liberando a la conciencia para otras tareas. El inconsciente también se manifiesta en los hábitos. Aquello que repetimos una y otra vez se vuelve automático y termina instalado en capas profundas de la mente. Por eso resulta tan difícil cambiar hábitos arraigados. No basta con un acto consciente de voluntad, es necesario reeducar al inconsciente. Una persona que quiere dejar de fumar, por ejemplo, no solo debe decidirlo racionalmente, también necesita transformar las asociaciones inconscientes que lo llevan a buscar un cigarrillo en ciertos momentos. Esa lucha no es contra la razón, sino contra una programación interna que se ha consolidado en el tiempo. Entonces surge una pregunta crucial: ¿es posible reconocer las señales del subconsciente? La respuesta es sí, pero requiere atención y disposición. Una de las formas más directas es prestar atención a los sueños, no como mensajes literales, sino como símbolos que expresan emociones y deseos ocultos. Otra forma es observar los lapsus y errores, preguntarse qué pueden estar revelando. También es valioso analizar nuestras reacciones desmedidas. Cuando algo nos molesta más de lo que debería, probablemente está tocando una fibra inconsciente. La escritura libre es otra herramienta poderosa. Muchas personas descubren facetas ocultas de sí mismas al escribir sin filtro, dejando que las palabras fluyan sin censura. Lo que aparece en ese ejercicio a veces sorprende, porque son pensamientos que estaban reprimidos y que encuentran un canal para salir. La meditación y la atención plena también ayudan. Al aquietar la mente consciente, se abre espacio para que afloren contenidos más profundos. Reconocer al inconsciente no significa que podamos controlarlo por completo. Siempre habrá partes de nuestra mente que permanezcan ocultas, como aguas profundas que nunca terminamos de explorar. Pero sí podemos aprender a escuchar sus señales, a dialogar con ellas en lugar de ignorarlas. Esto no solo nos da un mayor autoconocimiento, también nos libera. Cuando entendemos que muchas de nuestras reacciones tienen raíces inconscientes, dejamos de culparnos o de sentirnos prisioneros de impulsos inexplicables. En cambio, podemos empezar a integrarlos en nuestra vida de manera consciente. La relación con el inconsciente es, en definitiva, una relación con nuestra propia sombra. No se trata de combatirla, sino de conocerla. Allí están nuestros miedos más antiguos, nuestros deseos más profundos, nuestras heridas no sanadas. Pero también allí está una fuente inmensa de creatividad, intuición y sabiduría. Muchas de las grandes ideas de la humanidad han surgido del inconsciente. Compositores que escuchaban melodías en sueños, científicos que hallaban soluciones repentinas tras años de investigación, escritores que describían personajes que parecían dictados desde otra parte de su mente. El inconsciente no es solo un depósito de lo reprimido, es también un manantial fértil de inspiración. Quizá, al final, lo que Freud nos enseñó no fue solo que tenemos deseos ocultos, sino que somos mucho más grandes de lo que creemos. Nuestra mente no se limita a lo que vemos y pensamos en el presente, sino que es un océano profundo donde habitan tanto nuestras sombras como nuestras luces. Aprender a reconocer, escuchar y dialogar con ese mundo oculto es una de las aventuras más fascinantes del autoconocimiento. Parte 2. Motivaciones internas del ser humano. Capítulo 4. El deseo de conexión y pertenencia. Desde el inicio de la humanidad, el ser humano no ha sido un ser aislado. Nuestra supervivencia dependió siempre de la tribu, de la familia, de los vínculos que formamos unos con otros. Ninguno de nosotros podría existir solo. Dependemos de la madre que nos cuida en la infancia, del grupo que nos protege, de los amigos que nos acompañan y de las relaciones amorosas que nos impulsan a crear un futuro compartido. Esa necesidad de conexión y pertenencia no es un simple deseo superficial. Está inscrita en nuestra biología, en nuestros genes, en la historia misma de nuestra especie. Cuando hablamos de familia, hablamos del primer entorno donde aprendemos lo que significa pertenecer. La familia es, en la mayoría de los casos, el lugar donde se nos brinda cuidado, alimento, protección y amor.
pero también es el espacio donde se forman nuestros primeros patrones emocionales, tanto los positivos como los dolorosos. El niño que crece rodeado de cariño y seguridad aprenderá a confiar en los demás y en sí mismo. En cambio, aquel que experimenta rechazo, abandono o violencia, llevará esas huellas en sus relaciones futuras, buscando inconscientemente sanar lo que quedó herido en su origen. La amistad surge más adelante como un vínculo elegido, libre de los lazos de sangre. Es en la amistad donde descubrimos el valor de compartir sin obligación, de apoyarnos mutuamente en momentos de alegría y de dolor. Un verdadero amigo es aquel que nos recuerda quiénes somos cuando lo hemos olvidado, que nos acompaña sin juzgar y que celebra nuestros logros como si fueran propios. La amistad nos enseña a ser parte de un círculo elegido, un espacio donde no necesitamos máscaras, donde podemos ser auténticos. El amor, en sus múltiples formas, es quizá la expresión más intensa del deseo de conexión. Amar es arriesgarse, entregarse, confiar en otro ser humano. Es abrir el corazón y decir, te permito entrar en mi mundo. En el amor encontramos tanto nuestras mayores alegrías como nuestras más profundas heridas. Pero incluso con sus riesgos, seguimos buscándolo una y otra vez, porque la necesidad de unión es más fuerte que el miedo a perder. Amar nos recuerda que no estamos solos en este viaje, que podemos construir un nosotros más allá del yo individual. El psicólogo Abraham Maslow, en su famosa pirámide de necesidades, situó la pertenencia en un lugar central. Según su teoría, después de satisfacer las necesidades básicas de supervivencia, como alimento, agua y seguridad, el ser humano busca el amor, la amistad, la aceptación social. Solo cuando estas necesidades son atendidas, podemos avanzar hacia niveles superiores, como el reconocimiento, la autorrealización y la trascendencia. Maslow entendió que nadie puede desarrollar su máximo potencial si antes no se siente parte de algo, si no experimenta el calor de los vínculos humanos. La soledad, en este contexto, puede convertirse en un peso doloroso. Todos experimentamos momentos en los que nos sentimos desconectados, pero cuando esa soledad se prolonga, el ser humano empieza a debilitarse. Numerosos estudios muestran que la falta de conexión social afecta incluso la salud física, debilita el sistema inmunológico, incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas y acorta la esperanza de vida. La soledad no es solo un estado emocional, es también un desafío biológico. Nos enferma porque contradice nuestra esencia, porque fuimos diseñados para vivir en relación. Sin embargo, no toda relación satisface la necesidad de pertenencia de manera saludable. Existen vínculos que, en lugar de nutrirnos, nos drenan, en lugar de apoyarnos, nos limitan. Son los vínculos tóxicos, donde la dependencia reemplaza al amor genuino, donde la manipulación sustituye al cuidado, donde el miedo ocupa el lugar de la confianza. Muchas veces permanecemos en relaciones dañinas porque tememos a la soledad, porque creemos que es preferible estar mal acompañados que enfrentarnos al vacío. Pero esta elección termina costándonos más caro, nos roba energía, autoestima y la posibilidad de crecer. La dependencia emocional es uno de los reflejos más claros de esa dificultad para manejar el deseo de conexión. Quien depende en exceso de otro siente que sin esa persona no tiene valor, que no puede vivir. Se aferra con miedo, acepta condiciones que le dañan y sacrifica su autenticidad con tal de no perder el vínculo. Sin embargo, la verdadera pertenencia no debería exigirnos renunciar a quienes somos, sino permitirnos florecer en compañía del otro. Aprender a distinguir entre conexión genuina y dependencia es un paso crucial hacia la madurez emocional. La conexión sana se basa en el respeto mutuo, en la libertad, en el deseo compartido de caminar juntos sin cadenas. En cambio, la dependencia convierte la relación en una cárcel donde uno controla y el otro se somete, o donde ambos se aferran por miedo en lugar de por amor. Reconocer estas dinámicas nos permite elegir mejor, construir relaciones que nos fortalezcan en lugar de debilitarnos. El deseo de pertenencia también se manifiesta en contextos más amplios, comunidades, grupos, sociedades. Pertenecer a un colectivo nos brinda identidad, propósito y apoyo. Sin embargo, aquí también existen riesgos. El precio de la pertenencia a veces puede ser la pérdida de la individualidad. Cuando un grupo exige conformidad absoluta, cuando sofoca la diferencia y castiga la autenticidad, lo que ofrece no es verdadera conexión, sino sometimiento. Una pertenencia sana es aquella que nos permite ser parte de un todo sin perder nuestra voz propia. La paradoja es que, para conectarnos de manera genuina, primero necesitamos estar en paz con nosotros mismos. Si no nos aceptamos, si no nos valoramos, buscamos en los demás llenar un vacío imposible de llenar desde fuera. Por eso,
El camino hacia vínculos sanos comienza en el autoconocimiento y el amor propio. Solo cuando comprendemos nuestro valor podemos relacionarnos sin exigir que el otro nos complete. Así, la pertenencia se convierte en elección libre y no en necesidad desesperada. Es cierto que la soledad puede ser dolorosa, pero también tiene un lado transformador. Pasar tiempo con uno mismo nos ayuda a escucharnos, a descubrir quiénes somos sin las voces ajenas. La soledad bien vivida no es aislamiento, sino un espacio de encuentro interior. Quien aprende a estar bien consigo mismo está mejor preparado para construir relaciones auténticas, porque ya no se une desde la carencia, sino desde la plenitud. La vida humana, en última instancia, se sostiene en un delicado equilibrio entre la necesidad de conexión y el respeto a la individualidad. Somos seres sociales, pero también somos seres únicos. La familia, la amistad y el amor nos enseñan a vivir en ese equilibrio, a descubrirnos en el reflejo del otro, a crecer a través de los lazos que creamos. Sin embargo, debemos recordar siempre que la pertenencia verdadera no se basa en cadenas, sino en raíces compartidas, no en miedo, sino en confianza, no en sometimiento, sino en libertad. Quizá esa sea la gran lección del deseo de conexión. Nos recuerda que solos no podemos, pero tampoco podemos perdernos en los demás. Nuestra vida cobra sentido en relación, y al mismo tiempo, esas relaciones solo florecen cuando cada uno se permite ser quien realmente es. Pertenecer no significa desaparecer, sino encontrarse en un espacio común donde las diferencias no dividen, sino que enriquecen. Capítulo 5. El impulso del poder y el control. El impulso por el poder y el control ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. No importa si hablamos de pequeñas tribus en la prehistoria, de imperios antiguos, de empresas modernas o de interacciones cotidianas. En todas partes encontramos la huella de esa fuerza invisible que empuja a las personas a influir en los demás, a marcar territorio, a dirigir, a someter o a inspirar. Este impulso, lejos de ser un defecto aislado, forma parte de nuestra naturaleza. En algún nivel, todos deseamos sentir que tenemos control sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones, y en muchos casos, también sobre nuestro entorno y sobre los demás. El liderazgo surge como una de las expresiones más visibles de este deseo. A lo largo de la historia, los líderes han guiado a pueblos enteros, han creado movimientos sociales, han conducido guerras y han levantado naciones. Pero el liderazgo no es solo cuestión de cargos políticos o militares. También se manifiesta en la familia, en los grupos de amigos, en los espacios de trabajo. Ser líder significa ocupar un lugar donde nuestra voz tiene peso, donde nuestras decisiones impactan en otros. Un buen liderazgo puede inspirar, movilizar y despertar lo mejor en las personas. Un mal liderazgo, en cambio, puede destruir, manipular y arrastrar a muchos hacia el sufrimiento. La influencia, estrechamente ligada al liderazgo, es la capacidad de modelar la conducta de los demás, de modificar su percepción, de sembrar ideas que después florecen en acciones. A veces esa influencia ocurre de manera abierta y consciente, cuando alguien nos persuade con argumentos, cuando admiramos a una persona y decidimos imitarla. Otras veces, sin embargo, la influencia opera en la sombra, a través de gestos sutiles, mensajes implícitos, dinámicas de poder que apenas percibimos. En cualquier caso, vivir en sociedad implica estar bajo múltiples influencias, y a la vez, ejercer influencia sobre quienes nos rodean. La manipulación es quizá la cara más oscura de esta dinámica. Mientras la influencia puede ser sana y constructiva, la manipulación busca controlar al otro sin que éste se dé cuenta, torciendo su voluntad a favor de los intereses del manipulador. La manipulación se disfraza de cariño, de ayuda, de consejo, pero en el fondo, siempre busca ventaja. Un ejemplo lo encontramos en las relaciones donde alguien utiliza la culpa como herramienta. Si no haces esto, es que no me quieres. Otro ejemplo aparece en los discursos políticos que apelan al miedo, exagerando amenazas para lograr obediencia. La manipulación es peligrosa porque roba la libertad del otro sin que éste perciba la cadena. El ego juega un papel central en esta necesidad de poder y control. El ego es esa construcción interna que nos da identidad, que nos hace sentir que somos alguien. Necesitamos un ego para movernos en el mundo, para diferenciarnos de los demás, para perseguir metas. Pero cuando el ego se infla y domina, surge la obsesión por ser reconocidos, admirados, validados. El individuo dominado por el ego no solo quiere tener éxito, sino que quiere que los demás lo vean triunfar. No basta con vivir bien, necesita ser aplaudido, necesita ocupar el centro, necesita sentir que su estatus es superior. La necesidad de reconocimiento, entonces,
se convierte en un motor que empuja a las personas a buscar poder. Muchos no desean el poder por sí mismo, sino por lo que representa: atención, prestigio, validación externa. Un cargo de liderazgo no solo otorga responsabilidades, también otorga visibilidad. La persona reconocida siente que su existencia cobra sentido, porque es mirada, porque es admirada. Sin embargo, este deseo puede convertirse en una trampa. Quien depende del reconocimiento externo nunca se siente satisfecho, siempre necesita más, siempre teme perder el brillo que los demás le otorgan. La psicología del estatus social nos ayuda a comprender mejor estas dinámicas. En todas las culturas y épocas, los grupos humanos han establecido jerarquías, escalas de prestigio, símbolos que diferencian a unos de otros. En sociedades antiguas, el estatus se reflejaba en la posesión de tierras, en títulos nobiliarios o en la cercanía al poder político. En la actualidad, el estatus puede expresarse en bienes materiales, en la fama, en la influencia en redes sociales, en la posición dentro de una empresa. Aunque los símbolos cambien, la estructura se mantiene. El ser humano busca escalar posiciones porque asociamos el estatus con seguridad, acceso a recursos y, sobre todo, con valor personal. Es importante reconocer que el impulso de poder no siempre es negativo. Gracias a él hemos construido organizaciones, hemos defendido causas justas, hemos creado sistemas que protegen a comunidades enteras. Un líder consciente y ético puede utilizar el poder como herramienta de transformación, inspirando a los demás a desarrollar su potencial. El problema surge cuando el poder se convierte en fin en lugar de medio, cuando la ambición de control supera al propósito de servicio. Ahí el poder se vuelve destructivo, porque ya no busca generar bienestar, sino alimentar el ego del que lo posee. En la vida cotidiana, cada uno de nosotros se enfrenta a esta tensión entre poder sano y poder tóxico. Padres que desean guiar a sus hijos pueden caer en el autoritarismo si no equilibran el control con el respeto. Jefes que buscan eficiencia pueden terminar ejerciendo presión desmedida, olvidando la humanidad de sus empleados. Parejas que se aman pueden transformar el vínculo en una lucha silenciosa por quien manda más, por quien tiene la última palabra. El poder, cuando no se maneja con conciencia, termina contaminando incluso los espacios más íntimos. También es necesario reflexionar sobre el control. Querer controlar nuestro entorno es un instinto básico, porque la incertidumbre nos genera ansiedad. Sentimos calma cuando las cosas están bajo nuestra supervisión, cuando sabemos qué esperar. Sin embargo, la vida es demasiado vasta para ser controlada en su totalidad. La ilusión de control absoluto es precisamente eso, una ilusión. Quien intenta dominar cada detalle termina desgastándose, frustrándose y, a menudo, dañando sus relaciones. Aceptar que no podemos controlarlo todo es un acto de madurez que libera, que nos permite soltar el miedo y confiar más en los procesos naturales de la vida. El equilibrio está en reconocer que el poder y el control son energías inevitables, pero que deben ser manejadas con responsabilidad. El liderazgo verdadero no se mide por cuánto dominamos a otros, sino por cuánto los ayudamos a crecer. La influencia auténtica no consiste en imponer, sino en inspirar. El reconocimiento más valioso no es el que nos da el aplauso externo, sino el que surge de la coherencia interna, de saber que actuamos de acuerdo con nuestros valores. Y el estatus más sólido no es el que depende de símbolos externos, sino el que se basa en la dignidad y en la paz interior. La psicología del poder nos enseña que la auténtica grandeza no está en imponerse, sino en servir, no en controlar, sino en liberar, no en recibir admiración, sino en generar confianza. Quien comprende esto ya no necesita manipular ni vivir obsesionado con el estatus, porque descubre que la verdadera fuerza está en la integridad, en la capacidad de influir positivamente sin encadenar a nadie, en la humildad de reconocer que todo poder humano es pasajero. En definitiva, el impulso por el poder y el control nos acompaña siempre, pero cada uno tiene la posibilidad de elegir qué camino seguirá, el de la manipulación y el ego desbordado, o el del liderazgo consciente y la influencia inspiradora. Esa elección marcará no solo nuestra vida, sino también el impacto que dejamos en los demás. Capítulo 6. El anhelo de logro y trascendencia. El ser humano no solo busca sobrevivir, relacionarse o controlar su entorno, también anhela crecer, superarse, dejar una huella que lo trascienda. Ese impulso hacia el logro y la trascendencia es uno de los motores más poderosos de la vida. Desde las primeras civilizaciones encontramos rastros de esta necesidad, monumentos levantados para desafiar el tiempo, poemas que aún resuenan siglos después, descubrimientos que cambiaron la historia, pero también pequeñas metas personales que dieron sentido a la existencia de alguien.
El anhelo de logro está profundamente enraizado en nuestra naturaleza porque, de algún modo, nos conecta con la idea de eternidad. Queremos que nuestras acciones tengan valor más allá del instante presente. En este camino aparecen dos tipos de motivación que influyen en nuestra conducta, la intrínseca y la extrínseca. La motivación extrínseca se relaciona con las recompensas externas, con aquello que recibimos como reconocimiento, dinero, prestigio, aplauso. Es poderosa y nos empuja a esforzarnos, pero depende de factores que no siempre controlamos. Por otro lado, la motivación intrínseca nace del interior, del placer que encontramos en el proceso mismo, de la satisfacción de crecer y mejorar por nosotros mismos. Quien se mueve por motivación intrínseca disfruta del aprendizaje, de la disciplina, del reto en sí, sin necesitar necesariamente que otros lo miren o lo premien. Comprender la diferencia entre ambas es clave, porque muchas veces nos confundimos persiguiendo logros externos que, aunque brillan, no nos llenan de manera profunda. El propósito de vida surge cuando logramos unir lo que nos motiva con una dirección clara, con un sentido que va más allá de las necesidades inmediatas. Tener un propósito no significa necesariamente cambiar el mundo de manera grandiosa, sino vivir con la convicción de que lo que hacemos tiene significado. Para unos, el propósito puede estar en la familia, en criar hijos, con amor y valores. Para otros, en crear, enseñar, sanar, investigar, construir. El propósito nos da fuerza en los momentos difíciles, porque nos recuerda que el dolor y el esfuerzo no son en vano, sino parte de un camino que nos lleva hacia un horizonte mayor. La autorrealización, concepto trabajado profundamente por Abraham Maslow en su famosa pirámide de necesidades, es el punto en que la persona alcanza su máximo potencial, donde no vive simplemente reaccionando a lo que ocurre, sino creando de manera consciente su vida. Llegar a ese nivel no significa tenerlo todo materialmente, sino sentirse pleno, auténtico y en sintonía con lo que uno es en esencia. La autorrealización es experimentar la vida como un proceso continuo de crecimiento, donde cada logro no es un final, sino un peldaño que nos impulsa hacia más comprensión, más sabiduría, más plenitud. Alcanzar metas requiere disciplina y enfoque. La motivación, aunque poderosa, es como una chispa, enciende el deseo, pero no siempre se mantiene encendida. La disciplina es el fuego constante que sostiene el camino, incluso cuando no tenemos ganas, incluso cuando el cansancio pesa. La disciplina es lo que convierte la inspiración momentánea en resultados concretos. Y el enfoque es la capacidad de mantener la atención en lo que realmente importa, sin dejarnos arrastrar por distracciones constantes. En un mundo saturado de estímulos, donde todo compite por capturar nuestra mente, el enfoque se vuelve una habilidad esencial. La ciencia del comportamiento nos muestra que las metas más efectivas son aquellas que son específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. No basta con decir quiero mejorar, necesitamos traducir ese deseo en acciones concretas. ¿Cuánto mejorar? ¿En qué plazo? ¿De qué manera? Así el cerebro entiende la dirección y se activa hacia la acción. Además, dividir las grandes metas en pasos pequeños nos permite mantener la motivación, porque celebramos avances constantes en lugar de frustrarnos por la distancia del objetivo final. Sin embargo, no podemos olvidar que el logro sin sentido se vuelve vacío. Muchas personas alcanzan metas grandiosas y, aún así, sienten un hueco interior. Esto sucede porque corrieron detrás de sueños que no eran suyos, sino impuestos por la sociedad, la familia o la comparación con otros. La verdadera trascendencia se encuentra cuando logramos metas alineadas con nuestros valores, con lo que realmente somos. Es en esa coherencia donde aparece la plenitud. No se trata solo de llegar alto, sino de llegar al lugar correcto. También es necesario reconocer que el camino hacia la trascendencia no está libre de fracasos. El error, la caída y el retroceso forman parte del proceso. Lejos de ser señales de incapacidad, son oportunidades de aprendizaje que fortalecen nuestro carácter. Cada vez que nos levantamos después de una caída, descubrimos una resiliencia que no sabíamos que teníamos. El fracaso, visto con sabiduría, no es un obstáculo, sino un maestro silencioso que nos muestra rutas que de otro modo no habríamos considerado. En este recorrido, el equilibrio entre ambición y gratitud es vital. La ambición nos impulsa hacia adelante, nos invita a soñar más allá de lo que hoy tenemos. La gratitud, en cambio, nos ancla en el presente, recordándonos que ya poseemos motivos de alegría. Quien vive solo con ambición se vuelve esclavo de un futuro que nunca llega. Quien vive solo con gratitud corre el riesgo de conformarse demasiado pronto. La plenitud surge cuando unimos ambas fuerzas, agradecer lo que somos y tenemos,
mientras seguimos avanzando hacia lo que queremos lograr. La trascendencia, finalmente, no siempre se mide en monumentos o hazañas históricas. A veces se expresa en gestos pequeños que, sin embargo, cambian la vida de alguien. Una palabra de aliento en el momento justo, una obra de bondad, una enseñanza transmitida con amor, son huellas que permanecen más allá de nuestra presencia física. Al final, todos buscamos dejar un legado, algo que diga, yo estuve aquí y mi paso tuvo sentido. Ese legado puede tomar muchas formas, pero siempre estará ligado a la manera en que usamos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro talento. El anhelo de logro y trascendencia, entonces, no es solo una ambición personal, sino una expresión profunda de lo humano. Nos recuerda que la vida es limitada, que el tiempo pasa, y que cada día es una oportunidad para acercarnos a la mejor versión de nosotros mismos. Con disciplina, enfoque, motivación y propósito, podemos construir una existencia que no solo nos satisfaga, sino que inspire a otros, trascendiendo nuestra propia biografía. Porque, en última instancia, lograr es crecer, y trascender es dejar una luz que otros puedan seguir cuando nosotros ya no estemos. Parte 3. Influencias externas en el comportamiento. Capítulo 7. El impacto de la cultura y la sociedad. El ser humano no vive aislado. Cada pensamiento, cada decisión y cada emoción se encuentra atravesada por un tejido invisible, pero poderoso, la cultura y la sociedad en la que nace y crece. Desde el lenguaje que utilizamos hasta los valores que consideramos correctos o inaceptables, desde los hábitos cotidianos hasta la manera en que nos relacionamos, todo está moldeado por normas colectivas que operan muchas veces sin que nos demos cuenta. La sociedad nos ofrece pertenencia y estructura, pero también nos impone límites, reglas y expectativas que influyen directamente en nuestra identidad y en la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Las normas sociales funcionan como guías invisibles que determinan lo que es aceptable y lo que no lo es en un grupo determinado. Estas normas no siempre están escritas en leyes, pero poseen un poder igual o incluso mayor que las normas formales. Un ejemplo claro es la forma en que vestimos. No existe un decreto universal que prohíba un estilo u otro, pero la presión del grupo y las costumbres de cada entorno marcan lo que se considera apropiado. Quien se desvía demasiado de esas pautas corre el riesgo de ser señalado, rechazado o marginado. Esta fuerza de la norma social actúa como un pegamento que mantiene cohesionada a la comunidad, pero también puede ser una barrera que limita la expresión individual. La presión grupal es una de las manifestaciones más evidentes de esta influencia. Desde la infancia aprendemos que para ser aceptados necesitamos adaptarnos a lo que hacen los demás. Esa necesidad de pertenencia nos puede llevar a tomar decisiones que no habríamos tomado en soledad, ya sea para encajar en un grupo de amigos, para ajustarnos a las expectativas familiares o para ser parte de una organización. El conformismo es el resultado natural de este proceso, seguir la corriente para evitar el rechazo. Sin embargo, cuando el conformismo se vuelve excesivo, anula la capacidad de pensar críticamente y nos convierte en simples repetidores de conductas, aunque esas conductas no tengan sentido o incluso sean dañinas. La historia está llena de ejemplos donde el conformismo colectivo condujo a tragedias. Experimentos psicológicos como el de Solomon Asch demostraron que una persona puede negar la evidencia de sus propios ojos si el grupo entero sostiene una mentira. Esa fuerza de la opinión mayoritaria moldea la percepción individual, mostrando hasta qué punto nuestra mente es vulnerable a la presión externa. Pero junto al conformismo, existe siempre la posibilidad de la individualidad, la valentía de sostener una postura distinta, de pensar por uno mismo aun cuando el grupo se mueva en dirección contraria. Es en esas pequeñas rebeliones donde nacen los grandes cambios sociales, porque cada avance en la historia de la humanidad comenzó con alguien que se atrevió a cuestionar lo establecido. Los sesgos colectivos son otro fenómeno fascinante de la vida en sociedad. Cuando un grupo comparte las mismas creencias, tiende a reforzarlas sin cuestionarlas, creando cámaras de eco donde las ideas se amplifican y se vuelven verdades incuestionables. Esto explica por qué comunidades enteras pueden sostener mitos, prejuicios o ideologías sin evidencias sólidas. La mente humana busca la comodidad de la certeza compartida, y el cerebro interpreta la validación del grupo como una forma de seguridad. Sin embargo, este mecanismo también abre la puerta a la manipulación, pues basta con que ciertas narrativas se repitan lo suficiente para que se instalen como realidad en la conciencia colectiva. La mentalidad de masas, estudiada por pensadores como Gustave Le Bon, muestra cómo el individuo puede perder su identidad al diluirse en una multitud. Cuando las personas se funden en una masa, la racionalidad disminuye y emergen emociones primarias que se contagian rápidamente: euforia, ira, miedo. Un estadio lleno de hinchas exaltados,
Una protesta que se convierte en disturbio, un linchamiento colectivo, son ejemplos de cómo la masa despierta comportamientos que cada individuo, de manera aislada, quizá nunca habría tenido. En esa dinámica, la responsabilidad personal se diluye y aparece el anonimato que justifica actos extremos. La masa, entonces, no piensa como una suma de individuos, sino como una entidad emocional propia que arrastra a quienes forman parte de ella. Aún así, la cultura y la sociedad no deben ser vistas solo como cadenas que limitan, sino también como escenarios de crecimiento. La diversidad cultural enriquece nuestra visión del mundo, nos permite aprender modos distintos de comprender la existencia y nos conecta con perspectivas que de otra manera jamás conoceríamos. Cada sociedad, con sus valores, tradiciones y símbolos, ofrece un marco de referencia que nos ayuda a interpretar la vida. El desafío está en no confundir ese marco con la verdad absoluta, sino entenderlo como una construcción humana, mutable y en constante evolución. La tensión entre conformismo e individualidad atraviesa todas nuestras decisiones. Muchas veces nos preguntamos hasta qué punto debemos adaptarnos para ser parte de un grupo y hasta qué punto debemos mantenernos fieles a lo que somos, aun si eso significa caminar solos. No hay una respuesta universal, pero la clave parece estar en el equilibrio, poder integrarnos en la sociedad sin perder la autenticidad. La verdadera libertad no consiste en romper todas las normas, sino en elegir conscientemente cuáles seguir y cuáles cuestionar. Al mismo tiempo, reconocer los sesgos colectivos y la mentalidad de masas nos invita a desarrollar un pensamiento crítico. Saber que el grupo puede arrastrarnos hacia creencias falsas o hacia conductas dañinas nos alerta de la importancia de mantener encendida la voz interior. El individuo consciente es aquel que participa en la sociedad, pero no se deja absorber ciegamente por ella, aquel que sabe dialogar con la cultura sin volverse su esclavo. En definitiva, el impacto de la cultura y la sociedad sobre la mente humana es innegable. Nos forman, nos condicionan, nos limitan y nos elevan. Nos ofrecen un hogar simbólico y al mismo tiempo nos desafían a no perder de vista nuestra esencia individual. Vivir en sociedad es un arte de equilibrio, saber cuándo seguir la corriente y cuándo remar contra ella, cuándo adaptarse y cuándo rebelarse, cuándo confiar en el grupo y cuándo escuchar la intuición propia. Quien logra ese equilibrio alcanza una forma de madurez psicológica que le permite ser parte del mundo sin dejar de ser el mismo. Capítulo 8. El poder invisible del entorno. El entorno en el que vivimos es una fuerza silenciosa, pero determinante que moldea nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Aunque a menudo creemos que nuestras decisiones nacen de un proceso puramente racional y autónomo, la realidad es que gran parte de lo que hacemos está condicionado por los espacios físicos y simbólicos que habitamos. El ambiente, entendido no solo como los lugares que transitamos, sino también como las narrativas culturales que nos envuelven, actúa como un motor invisible que impulsa o limita nuestros comportamientos. Desde el orden de una habitación hasta la arquitectura de una ciudad, desde la decoración de un aula hasta los colores de una oficina, todo ejerce una influencia sutil pero poderosa sobre la mente humana. Numerosos estudios de psicología ambiental demuestran que los espacios pueden fomentar la productividad, la creatividad o el descanso, así como también pueden generar estrés, ansiedad o apatía. Una oficina iluminada con luz natural, con plantas y espacios abiertos, estimula la colaboración y el bienestar de quienes trabajan allí, mientras que un entorno cerrado, sin ventilación y contacto con la naturaleza, puede reducir el rendimiento y afectar el ánimo de manera negativa. Algo tan aparentemente trivial como la disposición de los muebles o los colores de las paredes tiene un impacto directo en el estado emocional de las personas. No es casualidad que hospitales, escuelas y empresas inviertan cada vez más en diseñar espacios que favorezcan la salud mental y la motivación. El entorno urbano es otro factor clave. Las ciudades, con sus calles, plazas, edificios y sistemas de transporte, condicionan nuestros hábitos y decisiones de maneras que rara vez cuestionamos. Una ciudad diseñada para los automóviles, con pocas áreas verdes y largas distancias, invita a la vida sedentaria, al aislamiento y al estrés del tráfico. En contraste, una ciudad pensada para los peatones, con parques accesibles, transporte público eficiente y espacios de encuentro, estimula la interacción social, la actividad física y el sentido de comunidad. La psicología ambiental ha mostrado cómo los niveles de agresividad aumentan en entornos hacinados y desordenados, mientras que la serenidad y la cooperación crecen en espacios armoniosos, limpios y bien organizados. Así, la calidad de vida no depende solo de los ingresos o los recursos individuales, sino también de la manera en que está estructurado el lugar donde vivimos. Pero el poder del entorno no se limita a lo físico, también abarca lo simbólico y lo narrativo.
Las culturas construyen relatos compartidos que dan forma a nuestra identidad y a nuestra visión del mundo. Un monumento en una plaza no es solo una escultura de piedra o metal, sino un recordatorio de la historia, un símbolo que transmite valores de generación en generación. Las banderas, los himnos, los rituales y hasta los logotipos de empresas funcionan como señales cargadas de significado que influyen en la manera en que nos sentimos y nos comportamos. Cuando entramos en un templo, en una biblioteca o en un estadio, no solo reaccionamos al espacio físico, sino también al peso cultural y emocional que ese lugar representa. De la misma manera, las narrativas culturales nos rodean y actúan como marcos interpretativos de la realidad. Las películas, las canciones, las novelas y los discursos políticos alimentan un imaginario colectivo que condiciona lo que consideramos deseable, aceptable o inalcanzable. Los héroes y villanos que vemos en las historias se convierten en arquetipos que guían inconscientemente nuestra conducta. Así, una persona que creció escuchando relatos sobre esfuerzo y superación puede sentirse más motivada a luchar por sus metas, mientras que alguien que fue rodeado de narrativas fatalistas puede asumir la resignación como estilo de vida. El entorno cultural, entonces, es tan influyente como el entorno físico, pues ambos actúan sobre el inconsciente con la misma fuerza silenciosa. El ambiente también condiciona los hábitos de formas aparentemente pequeñas pero trascendentes. Un ejemplo claro se encuentra en la organización del hogar. Tener la fruta visible en la mesa aumenta las probabilidades de consumirla, mientras que esconderla en la nevera reduce esa posibilidad. En el ámbito digital, las aplicaciones diseñadas para captar la atención, con notificaciones constantes y algoritmos que nos ofrecen estímulos inmediatos, moldean nuestra capacidad de concentración y afectan nuestras prioridades. De este modo, no solo los espacios tangibles, sino también los entornos virtuales en los que pasamos horas cada día, se convierten en arquitectos invisibles de nuestra mente. El desafío consiste en tomar conciencia de estas influencias para poder utilizarlas a nuestro favor. No podemos controlar todos los factores de nuestro entorno, pero sí podemos modificar algunos de ellos y adaptarnos de manera más consciente a los que no podemos cambiar. Elegir rodearnos de símbolos que nos inspiren, crear espacios que fomenten la calma y la concentración, participar en narrativas culturales que alimenten nuestro crecimiento, son formas de recuperar parte del control frente a esa fuerza invisible. Comprender cómo el ambiente moldea nuestra conducta nos permite diseñar una vida más coherente con lo que deseamos ser, en lugar de simplemente dejarnos arrastrar por las circunstancias. La fuerza del entorno nos recuerda que no somos únicamente individuos aislados con voluntad propia, sino seres profundamente conectados a los lugares y a los significados que nos rodean. Nuestra libertad no consiste en escapar de esas influencias, sino en aprender a dialogar con ellas, a elegir conscientemente qué símbolos queremos abrazar y qué espacios queremos habitar. En esa capacidad de diseñar y reinterpretar nuestro entorno se encuentra gran parte de nuestro poder personal. Quien comprende esta verdad no vive como un espectador pasivo de su ambiente, sino como un arquitecto de su propio destino, capaz de transformar lo invisible en una herramienta de crecimiento y trascendencia. Capítulo 9. Los medios, la tecnología y la mente moderna. Vivimos en una era en la que la tecnología y los medios digitales han dejado de ser simples herramientas externas para convertirse en extensiones de nuestra mente y de nuestra identidad. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado tan conectados, tan expuestos y, al mismo tiempo, tan condicionados por una realidad virtual que se superpone constantemente a la realidad tangible. La irrupción de las redes sociales ha transformado nuestra manera de comunicarnos, de relacionarnos y hasta de percibirnos a nosotros mismos. Cada publicación, cada me gusta, cada comentario recibido funciona como una microvalidación que alimenta nuestro sentido de pertenencia y nuestra autoestima, pero también nos vuelve dependientes de una forma de aprobación externa que rara vez logra saciarse por completo. Las redes sociales operan como escenarios de exhibición donde las personas muestran versiones cuidadosamente editadas de sus vidas, destacando lo positivo y ocultando lo incómodo o doloroso. Esto genera un efecto de comparación constante. Vemos los logros, los viajes, las celebraciones y los cuerpos idealizados de los demás, y sentimos que nuestra vida es menos emocionante, menos exitosa o menos valiosa. Este fenómeno psicológico, conocido como comparación social ascendente, tiene un impacto directo en la salud mental, aumentando los niveles de ansiedad, depresión y sensación de insuficiencia. La paradoja es que, al mismo tiempo, esas mismas redes nos ofrecen la ilusión de cercanía, comunidad e interacción inmediata, lo que refuerza la dependencia de seguir conectados. El ciclo se retroalimenta, buscamos validación, recibimos pequeñas dosis de ella, pero en lugar de sentirnos plenos, sentimos que necesitamos más.
Detrás de esta dinámica se encuentra lo que muchos expertos llaman la economía de la atención. En el mundo digital, el recurso más valioso ya no es el oro, ni el petróleo, ni siquiera el tiempo, es la atención humana. Plataformas, aplicaciones y medios de comunicación compiten ferozmente por capturar y retener nuestra mirada, nuestros clics y nuestros segundos de permanencia. Para lograrlo, utilizan estrategias diseñadas para aprovechar los mecanismos más primitivos de nuestro cerebro. La dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa, juega un papel central en este proceso. Cada notificación, cada sonido de alerta, cada número creciente de seguidores activa el circuito dopaminérgico, generando una descarga que nos incita a repetir la acción. Se trata de un sistema de recompensas intermitentes, similar al que utilizan las máquinas tragamonedas en los casinos. No sabemos cuándo llegará la próxima gratificación, y esa incertidumbre nos mantiene enganchados. La consecuencia de vivir inmersos en esta dinámica es que nuestra capacidad de concentración se ve fragmentada. Nos acostumbramos a los estímulos rápidos y breves, a los videos cortos, a los mensajes instantáneos, a los titulares llamativos. La profundidad, la paciencia y la reflexión quedan relegadas a un segundo plano. La mente moderna, moldeada por la tecnología digital, corre el riesgo de volverse impaciente, dispersa y superficial. Incluso cuando intentamos desconectarnos, sentimos la llamada del teléfono vibrando en el bolsillo o la ansiedad de revisar lo que nos estamos perdiendo. Lo que antes era un hábito opcional se ha convertido en una forma de condicionamiento que configura nuestro modo de estar en el mundo. La identidad digital surge entonces como una extensión de nuestra identidad real, aunque no siempre coincida con ella. Creamos perfiles que representan lo que queremos mostrar, no necesariamente lo que somos. En ocasiones, la vida online se vuelve una máscara que protege nuestras inseguridades o que proyecta ideales inalcanzables. La brecha entre la identidad digital y la identidad real puede generar tensiones psicológicas importantes. Algunas personas encuentran en lo digital un espacio de liberación y de creatividad, un lugar donde pueden ser quienes no se atreven a ser en el mundo físico. Pero otras quedan atrapadas en una disonancia constante, sintiendo que deben sostener una imagen que no corresponde con su realidad cotidiana. Este desajuste no solo afecta la autoestima, sino también la autenticidad y la coherencia personal. En este contexto, la noción de realidades paralelas cobra relevancia. Pasamos tantas horas conectados, navegando en redes, jugando en entornos virtuales o participando en comunidades digitales, que esas experiencias adquieren un peso emocional y psicológico tan fuerte como los eventos del mundo físico. Para algunos, el reconocimiento en línea puede resultar más gratificante que los logros presenciales. Para otros, los conflictos digitales pueden generar más angustia que los problemas reales. La línea entre lo tangible y lo virtual se difumina, y nuestro cerebro no siempre distingue con claridad entre lo que ocurre en una pantalla y lo que ocurre frente a nuestros ojos. Esta fusión de realidades plantea nuevos desafíos, como mantener un sentido equilibrado de quienes somos, como cultivar relaciones auténticas y como evitar que nuestra mente quede atrapada en un espacio que nunca descansa. Los medios de comunicación tradicionales, por su parte, también se han transformado para adaptarse a esta lógica digital. El ritmo acelerado de las noticias, la constante búsqueda de impacto y la necesidad de captar atención en segundos han generado un estilo de comunicación que privilegia lo inmediato sobre lo profundo, lo llamativo sobre lo reflexivo. La saturación de información, conocida como infoxicación, nos expone a un flujo incesante de datos que muchas veces carecen de contexto o de verificación. Esto alimenta la confusión, la polarización y la manipulación, pues cuando estamos sobrecargados de información es más fácil que aceptemos explicaciones simples o relatos emocionales en lugar de análisis complejos. No obstante, también es cierto que la tecnología y los medios ofrecen oportunidades inéditas de aprendizaje, creatividad y conexión. Nunca antes había sido tan accesible el conocimiento, ni tan fácil la posibilidad de compartir ideas, de construir proyectos colectivos, de dar voz a comunidades antes invisibilizadas. El desafío radica en aprender a usar estas herramientas con conciencia y equilibrio, evitando caer en la trampa de la dependencia y la manipulación. La clave no está en rechazar la tecnología, sino en domesticarla, en ponerla al servicio de nuestros valores y no de nuestras compulsiones. La mente moderna, moldeada por los medios y las redes, se enfrenta a un reto decisivo: recuperar la capacidad de atención, reconectar con la realidad tangible y fortalecer la autenticidad frente a las máscaras digitales. Se trata de un trabajo de autogestión, de disciplina y de conciencia, que requiere cultivar espacios de silencio, de lectura profunda, de interacción cara a cara.
Solo así podremos equilibrar los beneficios de la era digital con los riesgos que conlleva. Porque, en última instancia, no se trata de negar la tecnología, sino de recordarnos que seguimos siendo humanos, con cuerpos, emociones y vínculos que no pueden ser sustituidos por pantallas. Parte 4. Dinámica del yo y las relaciones humanas. Capítulo 10. La construcción de la personalidad. La personalidad humana es uno de los temas más fascinantes de la psicología, porque constituye esa mezcla única e irrepetible que nos define como individuos. Desde siempre, la humanidad ha intentado responder una pregunta fundamental. ¿Nacemos con una esencia que nos marca para siempre o somos el resultado de las experiencias y del entorno en el que crecemos? Este debate, conocido como naturaleza versus crianza, ha atravesado siglos de reflexión filosófica y científica. Por un lado, la naturaleza nos recuerda que heredamos predisposiciones biológicas, rasgos temperamentales y un equipaje genético que influye en cómo reaccionamos ante el mundo. Por el otro, la crianza subraya el papel del entorno, de la educación, de los vínculos familiares y de las experiencias vividas en la formación de nuestra identidad. En realidad, lo que la investigación contemporánea ha demostrado es que no se trata de elegir entre una u otra fuerza, sino de comprender cómo ambas se entrelazan y se modulan mutuamente, creando un tejido complejo en el que nuestra personalidad se desarrolla y evoluciona. Al observar a un niño desde sus primeros años, podemos notar ciertas tendencias innatas. Algunos muestran un temperamento más tranquilo y adaptable, mientras que otros parecen más activos, intensos o sensibles. Estos rasgos iniciales forman una especie de base biológica sobre la cual se construirá el carácter. Sin embargo, la manera en que los padres, cuidadores y la sociedad responden a esas predisposiciones tiene un impacto decisivo. Un niño con temperamento fuerte puede aprender a canalizar su energía hacia el liderazgo y la creatividad si recibe guía adecuada, o puede desarrollar problemas de conducta si su entorno lo reprime sin ofrecerle vías constructivas. Lo mismo ocurre con niños tímidos o reservados. Si se les brinda apoyo, confianza y oportunidades de expresión, pueden crecer con habilidades sociales sólidas. En cambio, si son sobreprotegidos o criticados constantemente, podrían arrastrar inseguridades durante toda su vida. A medida que crecemos, nuestra personalidad se va moldeando en un proceso dinámico donde la biología y la experiencia se retroalimentan. Los primeros años de vida son críticos porque establecen patrones de apego y de seguridad emocional, pero la adolescencia también es un momento decisivo, pues allí surgen cuestionamientos profundos sobre la identidad, la independencia y el lugar que ocupamos en el mundo. Durante esta etapa, las influencias externas, como los grupos de amigos, los modelos sociales y los ideales culturales, cobran un peso enorme en la configuración del yo. Lo que se observa es que la personalidad no es un bloque rígido, sino un sistema abierto que se ajusta constantemente a las circunstancias, aunque conserve un núcleo de rasgos estables que nos acompañan a lo largo del tiempo. La psicología ha intentado clasificar y comprender los patrones de personalidad a través de diferentes modelos. Uno de los más reconocidos es el de los 5 grandes factores, conocido como Big Five, que describe la personalidad en 5 dimensiones fundamentales: apertura a la experiencia, responsabilidad o escrupulosidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Estas dimensiones no son categorías absolutas, sino espectros donde cada individuo se sitúa en distintos niveles. Por ejemplo, alguien puede ser altamente abierto a la experiencia, disfrutando de lo nuevo, lo artístico y lo creativo, pero al mismo tiempo ser bajo en responsabilidad, mostrando poca disciplina o constancia. Otra persona, en cambio, puede ser muy responsable y organizada, pero baja en extraversión, prefiriendo actividades solitarias y entornos tranquilos. Lo valioso de este modelo es que permite una comprensión matizada de las diferencias individuales, mostrando que no hay una única manera correcta de ser, sino múltiples combinaciones posibles que dan lugar a una enorme diversidad humana. Otro sistema que ha captado gran interés, aunque más popular que científico, es el MBTI, o indicador de tipos de Myers-Briggs. Este modelo clasifica a las personas en 16 tipos de personalidad a partir de 4 dicotomías: extraversión versus introversión, sensación versus intuición, pensamiento versus sentimiento, y juicio versus percepción. Aunque ha recibido críticas por su falta de robustez empírica, el MBTI sigue siendo ampliamente utilizado en entornos laborales y educativos, principalmente porque ofrece un lenguaje accesible para reflexionar sobre las diferencias individuales y para fomentar el autoconocimiento. Más allá de su precisión científica, su utilidad radica en ayudar a las personas a comprender sus preferencias naturales y a valorar la diversidad de perspectivas que existen dentro de los equipos y de las relaciones. La construcción de la personalidad también ha sido explorada desde otros enfoques, como el psicoanálisis,
que sostiene que gran parte de lo que somos se forma en la infancia y se manifiesta a través de conflictos inconscientes. Freud hablaba de la interacción entre el ello, el yo y el superyo como fuerzas en tensión que moldean nuestra conducta. Aunque hoy muchas de sus ideas han sido cuestionadas, lo cierto es que introdujo la noción de que no siempre somos conscientes de las motivaciones que guían nuestras acciones. Esta intuición ha sido retomada y ampliada por teorías modernas que muestran cómo el inconsciente cognitivo y los sesgos automáticos influyen en nuestra forma de pensar, sentir y decidir. Lo más revelador es que, más allá de cualquier modelo, la personalidad no es un destino fijo. Durante mucho tiempo se pensó que era algo estable e inmutable, pero hoy sabemos que cambia a lo largo de la vida. De hecho, la investigación ha demostrado que ciertas dimensiones tienden a modificarse con la edad. Solemos volvernos más responsables y menos neuróticos al envejecer, y también podemos desarrollar mayor amabilidad y estabilidad emocional con el paso del tiempo. Este cambio puede ser espontáneo, resultado de la madurez y de las experiencias vitales, pero también puede ser intencional. Con esfuerzo consciente, prácticas de autoconocimiento y hábitos sostenidos, una persona puede transformar aspectos importantes de su personalidad, cultivando fortalezas y reduciendo patrones limitantes. En este sentido, podemos entender la personalidad como una historia en evolución. No somos seres estáticos, sino narradores de nuestra propia identidad. Lo que creemos ser está profundamente influido por las historias que nos contamos acerca de nosotros mismos y por cómo las actualizamos con el paso de los años. Alguien puede verse como una persona insegura porque recuerda episodios de rechazo en su adolescencia, pero si empieza a acumular experiencias de logro y confianza, puede reescribir esa narrativa y percibirse como alguien capaz y valiente. Del mismo modo, alguien que se considera fracasado puede reconstruir su identidad al reinterpretar su pasado no como una serie de derrotas, sino como aprendizajes que lo han preparado para nuevos desafíos. Esta capacidad de reinterpretar y reescribir nuestras historias personales es, quizás, la mayor muestra de libertad que tenemos frente al determinismo biológico y social. La personalidad, entonces, no es solo un conjunto de rasgos o de categorías, sino un proceso continuo de construcción y reconstrucción. Somos, en gran medida, lo que decidimos ser a través de nuestras elecciones, de nuestras prácticas y de nuestras narraciones internas. Al comprenderlo, adquirimos una herramienta poderosa, la posibilidad de no quedarnos atrapados en etiquetas, de no limitarnos a diagnósticos o descripciones, sino de abrazar la plasticidad de nuestro yo. Cada experiencia vivida, cada relación, cada reto superado añade un nuevo capítulo a la historia de nuestra personalidad. Y aunque haya un núcleo que nos da continuidad, la riqueza de ser humanos radica en que siempre podemos transformarnos, expandirnos y reinventarnos. Capítulo 11. El arte de entender a los demás. Comprender a los demás es una de las habilidades más valiosas que puede desarrollar un ser humano, porque nos permite relacionarnos de manera más profunda, anticipar reacciones y construir vínculos basados en la confianza. A lo largo de la historia, el arte de interpretar a las personas ha sido apreciado en contextos tan diversos como la política, la educación, la psicoterapia o la negociación. En el fondo, entender a los demás significa ir más allá de lo que dicen con palabras y penetrar en los matices de su expresión, en sus emociones subyacentes y en las motivaciones ocultas que guían su comportamiento. Esto no es algo que pueda lograrse de la noche a la mañana. Requiere una sensibilidad entrenada y un equilibrio entre la observación objetiva y la empatía genuina. Uno de los caminos más directos hacia la comprensión de los demás es el lenguaje corporal. Nuestro cuerpo habla constantemente, incluso cuando nuestra boca guarda silencio. Gestos, posturas, movimientos de manos, microexpresiones faciales y hasta la forma de respirar transmiten mensajes sutiles sobre lo que sentimos y pensamos. Un apretón de manos firme puede reflejar seguridad, mientras que un gesto evasivo con la mirada puede delatar incomodidad o falta de sinceridad. La clave está en no interpretar estos signos de manera aislada, sino dentro de un contexto más amplio. Por ejemplo, alguien que cruza los brazos podría estar a la defensiva, pero también podría simplemente tener frío. De ahí que leer el lenguaje corporal exija paciencia, experiencia y la capacidad de considerar múltiples variables antes de sacar conclusiones. La comunicación no verbal no solo complementa el mensaje verbal, sino que en muchas ocasiones lo contradice o lo revela de manera más auténtica. Una persona puede decir que está tranquila, pero si su voz tiembla y sus manos sudan, probablemente esté sintiendo ansiedad. Por eso, los expertos en comunicación insisten en que lo que el cuerpo transmite suele ser más confiable que las palabras, porque es más difícil de controlar conscientemente. Sin embargo,
Tampoco debemos caer en el error de pensar que podemos descifrar a los demás como si fueran un enigma con respuestas absolutas. La observación del lenguaje corporal es una guía, una pista, pero nunca una verdad definitiva. La verdadera comprensión surge cuando combinamos esa observación con empatía, es decir, con la disposición a ponernos en el lugar del otro y a captar el mundo desde su perspectiva. La empatía es uno de los pilares de la conexión humana. Significa más que sentir lástima o simpatía por alguien. Implica la capacidad de percibir y resonar con sus emociones, comprender cómo interpreta la realidad y reconocer sus necesidades. A nivel psicológico, esta capacidad está ligada a lo que se conoce como teoría de la mente, la habilidad de atribuir pensamientos, creencias, deseos e intenciones a otras personas y de entender que estos estados internos pueden diferir de los nuestros. Gracias a la teoría de la mente, podemos anticipar cómo actuará alguien en función de lo que piensa o desea, incluso si no lo expresa directamente. Por ejemplo, al ver a un niño mirar con insistencia una caja de galletas en la mesa, entendemos sin necesidad de palabras que probablemente quiera comer una. Este mecanismo, que parece simple, constituye la base de interacciones sociales complejas, porque nos permite coordinar acciones, prever conflictos y establecer acuerdos. No obstante, la empatía y la teoría de la mente no siempre funcionan a la perfección. Muchas veces interpretamos mal las intenciones ajenas, proyectamos nuestras propias emociones en los demás o dejamos que nuestros prejuicios distorsionen la percepción. Comprender a otro ser humano exige, por tanto, un esfuerzo consciente por suspender juicios rápidos y abrirnos a la posibilidad de que el otro piense y sienta de una forma distinta a la nuestra. También implica la disposición de escuchar activamente, sin interrumpir ni preparar respuestas mientras el otro habla, sino prestando atención a cada palabra, gesto y matiz emocional. Más allá del lenguaje corporal y de la empatía, existe un nivel aún más profundo de comprensión, la lectura de las motivaciones ocultas. Todos los seres humanos actuamos impulsados por una combinación de deseos conscientes e inconscientes. A menudo, lo que mostramos externamente es solo una parte de lo que realmente nos mueve. Por ejemplo, alguien que busca reconocimiento en el trabajo puede disfrazar ese deseo bajo la apariencia de compromiso profesional. O alguien que critica constantemente a otros puede estar proyectando inseguridades internas que no se atreve a reconocer. La clave para leer estas motivaciones está en observar patrones de conducta a lo largo del tiempo. Una acción aislada puede deberse a múltiples causas, pero cuando vemos repetición, consistencia y recurrencia en ciertos comportamientos, podemos inferir motivaciones más profundas. Detectar motivaciones ocultas no significa manipular a los demás ni aprovecharse de sus vulnerabilidades. Más bien, se trata de comprender mejor a las personas para poder relacionarnos de manera más auténtica y compasiva. Cuando sabemos qué mueve a alguien, podemos conectar desde un lugar más genuino, ofreciendo lo que realmente necesita en lugar de lo que creemos que necesita. Por ejemplo, un hijo que percibe que su padre es rígido y exigente puede pensar que lo único que quiere es disciplina, cuando en realidad lo que ese padre anhela es que su hijo sea independiente y no repita los errores que él cometió. Comprender esa motivación cambia radicalmente la relación, porque permite ver más allá de las apariencias y llegar al corazón de la intención. El arte de entender a los demás, entonces, es un camino de doble vía. Por un lado, requiere habilidades de observación, análisis y deducción. Por otro, exige sensibilidad, humildad y apertura emocional. No basta con mirar al otro como un objeto de estudio, necesitamos reconocerlo como un ser humano con su propio universo interior. Este equilibrio entre objetividad y empatía es lo que convierte a la comprensión en un verdadero arte, porque nos desafía a integrar cabeza y corazón, lógica e intuición, análisis y compasión. Cuando logramos desarrollar esta habilidad, nuestras relaciones cambian profundamente. La comunicación se vuelve más fluida, los conflictos disminuyen y surge un sentido de conexión que trasciende las palabras. Entender a los demás nos permite no solo relacionarnos mejor, sino también crecer como individuos, porque al reflejarnos en el otro descubrimos aspectos de nosotros mismos que permanecían ocultos. La mirada del otro se convierte en un espejo que nos revela tanto nuestras virtudes como nuestras limitaciones, y ese descubrimiento, aunque a veces incómodo, es una de las fuentes más poderosas de aprendizaje y evolución personal. Capítulo 12. El conflicto humano. El conflicto es una de las experiencias más inevitables de la condición humana. Desde las discusiones más pequeñas en la vida cotidiana hasta los enfrentamientos que han dado forma a la historia de las civilizaciones, la tensión entre intereses opuestos es una constante. Comprender el conflicto no significa simplemente aprender a evitarlo,
sino reconocerlo como una parte natural del tejido social y psicológico que nos constituye. En el fondo, cada conflicto es un reflejo de nuestras necesidades más profundas, de nuestros miedos y de nuestro deseo de reconocimiento y pertenencia. Lo que lo convierte en un fenómeno fascinante es que, aunque puede destruir relaciones y comunidades, también puede transformarlas, abrir caminos de crecimiento y generar cambios positivos si se gestiona con sabiduría. Para entender el conflicto humano debemos adentrarnos primero en la psicología de la ira y la agresión. La ira es una emoción primaria, tan antigua como la especie misma, que surge como respuesta a la percepción de amenaza o injusticia. Cuando sentimos que nuestros derechos, nuestra dignidad o nuestro territorio están en peligro, el cuerpo responde con una descarga de energía destinada a protegernos. El corazón late más rápido, la respiración se agita, los músculos se tensan. La ira, en su esencia, es un mecanismo de defensa diseñado para garantizar nuestra supervivencia. Sin embargo, cuando no se maneja adecuadamente, se convierte en una fuerza destructiva que puede romper vínculos, nublar el juicio y desencadenar comportamientos agresivos que dañan tanto al otro como a nosotros mismos. La agresión, por su parte, no siempre nace de la ira. Puede ser fría, calculada, planificada con un propósito estratégico. A veces es un medio para conseguir poder, controlar a los demás o defender una posición en un sistema competitivo. En otras ocasiones, es la manifestación de frustraciones acumuladas que encuentran salida en la violencia. La agresión puede expresarse de manera directa, como en una confrontación física o verbal, pero también de manera pasiva, a través de la indiferencia, el sarcasmo o la manipulación emocional. Esta diversidad de formas hace que la agresión sea aún más difícil de detectar y manejar, porque puede disfrazarse de actitudes aparentemente inofensivas mientras erosiona lentamente las relaciones. La rivalidad y la competencia forman otro núcleo fundamental en el análisis del conflicto humano. Desde que somos niños, aprendemos que hay recursos limitados: la atención de los padres, los reconocimientos en la escuela, las oportunidades en el trabajo, el estatus en la sociedad. Esa percepción de escasez alimenta la competencia y despierta comparaciones constantes. La rivalidad puede motivarnos a mejorar, a superarnos y alcanzar metas que de otro modo no perseguiríamos. De hecho, muchos avances científicos, artísticos y deportivos nacieron de contextos de competencia. Pero la misma energía que impulsa el progreso puede transformarse en una fuerza corrosiva cuando se convierte en obsesión por ganar a toda costa, incluso si eso implica dañar a los demás o traicionar principios éticos. La rivalidad mal gestionada envenena relaciones y puede escalar hasta el enfrentamiento abierto. Sin embargo, junto a la rivalidad también existe la cooperación, que es igualmente inherente a la naturaleza humana. Nuestra especie no habría sobrevivido si no hubiéramos aprendido a colaborar. La construcción de comunidades, el desarrollo de culturas y la creación de instituciones dependen de la capacidad de los individuos para unir fuerzas en torno a un objetivo común. La cooperación no elimina los conflictos, pero los encausa hacia soluciones que benefician al conjunto. Allí donde la competencia busca la victoria individual, la cooperación busca el bienestar colectivo. El desafío está en equilibrar ambas dinámicas, en reconocer cuando la competencia puede ser sana y estimulante y cuando es necesario dar un paso hacia la colaboración para evitar que la confrontación se vuelva destructiva. En este contexto, la resolución pacífica del conflicto se convierte en un arte fundamental. Resolver no significa imponer una solución unilateral ni barrer el problema bajo la alfombra, sino reconocer la legitimidad de las partes, escuchar sus necesidades y buscar un punto de encuentro. El proceso exige paciencia, comunicación clara y disposición a ceder en algunos aspectos. Una resolución verdadera no se limita a silenciar la disputa, sino que transforma la relación y fortalece la confianza entre las partes. Esto requiere habilidades emocionales y sociales que van desde el autocontrol hasta la empatía, pasando por la capacidad de interpretar los intereses ocultos que subyacen a las posiciones declaradas. La negociación efectiva es, en este sentido, una herramienta poderosa. Negociar no se trata únicamente de intercambiar concesiones, sino de abrir un espacio en el que las partes puedan expresar lo que realmente valoran y necesitan. Muchas veces, los conflictos se prolongan porque las personas se quedan atrapadas en demandas superficiales y no revelan sus verdaderas motivaciones. Una madre puede discutir con su hijo sobre la hora de llegada a casa, pero detrás de esa discusión hay un deseo profundo de seguridad. Un trabajador puede exigir un aumento salarial, pero en el fondo lo que busca es reconocimiento y respeto por su esfuerzo. Cuando la negociación logra identificar esas motivaciones, es mucho más fácil construir soluciones creativas que satisfagan a ambos lados.
Pero negociar también requiere habilidades estratégicas, saber escuchar sin interrumpir, formular preguntas abiertas que inviten a la reflexión, mantener la calma en momentos de tensión y generar un clima de confianza que reduzca la defensividad. Al mismo tiempo, implica reconocer los límites. No todos los conflictos pueden resolverse mediante diálogo, y hay casos en los que la mejor opción es establecer distancia o recurrir a un mediador imparcial. La madurez emocional consiste en discernir cuándo luchar, cuándo ceder y cuándo apartarse, sin perder de vista la dignidad propia ni la del otro. En última instancia, el conflicto humano es un espejo que revela tanto nuestras luces como nuestras sombras. Nos muestra nuestra vulnerabilidad, porque nos recuerda que dependemos de los demás y que nuestros deseos chocan inevitablemente con los de otros. Pero también nos revela nuestra capacidad de resiliencia, de aprender a gestionar diferencias y de transformar la confrontación en crecimiento. Cada vez que enfrentamos un conflicto con sabiduría, ampliamos nuestra comprensión del mundo, fortalecemos nuestra capacidad de relacionarnos y damos un paso hacia una convivencia más armónica. El verdadero desafío no es eliminar los conflictos de nuestra vida, porque eso sería imposible, sino aprender a vivir con ellos de manera constructiva, reconociendo en cada uno una oportunidad para crecer y evolucionar. Parte 5. El viaje de autoconocimiento. Capítulo 13. Espejos internos. La autoobservación. Mirarnos a nosotros mismos es, quizá, uno de los actos más difíciles y más valientes que puede emprender un ser humano. La autoobservación implica detenerse en medio del ruido cotidiano para examinar no solo lo que hacemos, sino también lo que sentimos y pensamos, aquello que nos mueve en lo más profundo. Muchas veces creemos conocernos, pero en realidad vivimos en piloto automático, repitiendo patrones que arrastramos desde la infancia, desde la cultura o desde experiencias pasadas que nunca cuestionamos. La autoobservación es como colocar un espejo frente al alma, un espejo que no siempre resulta cómodo, porque no refleja únicamente lo que queremos ver, sino también aquello que evitamos, lo que hemos reprimido, lo que hemos disfrazado para encajar o sobrevivir. Identificar patrones ocultos en nosotros mismos requiere paciencia y sinceridad. No se trata de un ejercicio rápido ni de una revelación instantánea, sino de un proceso continuo que se va afinando con la práctica. Cada emoción recurrente, cada reacción exagerada, cada pensamiento repetitivo puede ser una pista que revela la existencia de un patrón más profundo. Por ejemplo, alguien que explota con ira ante críticas mínimas tal vez no esté reaccionando a la situación presente, sino a una herida antigua vinculada con el rechazo o la desvalorización. Alguien que busca constantemente la aprobación de los demás quizá esté siguiendo un guión aprendido en la infancia, cuando sentía que el amor dependía de cumplir expectativas externas. Estos patrones actúan como programas invisibles que condicionan nuestras decisiones y moldean nuestra personalidad, y solo al traerlos a la luz podemos empezar a transformarlos. La introspección diaria es la herramienta que nos permite mantener este proceso vivo. No se necesita un ritual complejo, sino un espacio constante de silencio y observación. Puede ser al final del día, al despertar o incluso en medio de una pausa breve en el trabajo. Lo importante es cultivar el hábito de revisar lo que ha sucedido. ¿Qué emociones me acompañaron hoy? ¿En qué momentos me sentí en paz y en cuáles me sentí alterado? ¿Qué pensamientos se repitieron una y otra vez? Esa revisión no busca juzgarnos, sino comprendernos. Cuando logramos observar sin condenar, descubrimos que muchas de nuestras reacciones no son malas en sí mismas, sino intentos fallidos de protegernos, estrategias que quizá funcionaron en el pasado, pero que hoy nos limitan. Existen múltiples herramientas prácticas para fortalecer la autoobservación. Una de ellas es la escritura reflexiva, también conocida como journaling. Al poner en papel nuestras experiencias y emociones, lo que parecía confuso comienza a ordenarse. Las palabras actúan como un puente entre lo interno y lo externo, dándonos distancia para mirar con mayor claridad. Otra herramienta poderosa es la meditación, que entrena la mente para observar sin engancharse con los pensamientos, permitiéndonos reconocer que no somos lo que pensamos, sino el espacio que los contiene. También la práctica de la atención plena en la vida diaria, como comer despacio, caminar conscientemente o escuchar con total presencia, nos recuerda que cada momento es una oportunidad para conocernos mejor. La autoobservación también se fortalece al dialogar con otros. Paradójicamente, necesitamos espejos externos para profundizar en nuestros espejos internos. Las personas con las que convivimos reflejan partes de nosotros que a menudo no queremos ver. El enojo que nos despierta a alguien puede revelar algo que no hemos aceptado en nosotros mismos. La admiración exagerada puede mostrar una cualidad latente que aún no nos permitimos expresar.
Cuando dejamos de culpar al otro y empezamos a preguntarnos qué parte de nosotros resuena con esa interacción, transformamos cada relación en un campo de aprendizaje. El poder de cuestionar nuestras propias motivaciones es el núcleo de este proceso. No basta con observar lo que hacemos, debemos atrevernos a preguntarnos por qué lo hacemos. ¿Por qué busco reconocimiento? ¿Por qué temo al fracaso? ¿Por qué repito vínculos que me hacen daño? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas ni definitivas, pero actúan como semillas que, al sembrarse en la conciencia, comienzan a crecer con el tiempo. Cuestionar nuestras motivaciones nos protege del autoengaño, de esa tendencia tan humana a justificarnos para no enfrentar verdades incómodas. Al mismo tiempo, nos abre la posibilidad de actuar con mayor autenticidad, de alinear nuestras elecciones con lo que realmente valoramos y no con lo que otros esperan de nosotros. La autoobservación no significa vivir en análisis constante ni caer en la trampa de la autocrítica obsesiva. Observar no es condenar ni etiquetar, sino reconocer con compasión. Cuando logramos mirarnos sin juicio, descubrimos que incluso nuestras sombras contienen lecciones valiosas. La envidia, por ejemplo, puede señalarnos un deseo genuino que hemos descuidado. El miedo puede mostrar dónde necesitamos crecer. La tristeza puede recordarnos lo importante de ciertos vínculos o experiencias. En lugar de reprimir estas emociones, la autoobservación nos invita a escucharlas y a integrarlas como parte de nuestra humanidad. Con el tiempo, la práctica de observarnos transforma la manera en que nos relacionamos con el mundo. Deja de ser un ejercicio introspectivo aislado para convertirse en una actitud permanente. Caminamos más conscientes de nuestras reacciones, hablamos con mayor claridad, elegimos con más libertad. Descubrimos que no somos prisioneros de nuestros impulsos ni de nuestros patrones, sino seres en constante evolución que pueden reinventarse a cada instante. Esa es la verdadera fuerza de la autoobservación. Nos devuelve el poder de decidir, de no vivir condicionados por heridas pasadas ni por expectativas ajenas, sino de construir una vida que refleje nuestra esencia más auténtica. En última instancia, mirarnos a nosotros mismos con honestidad es un acto de amor propio. No porque siempre vayamos a encontrar aspectos agradables, sino porque esa mirada nos permite abrazar lo que somos en totalidad. La autoobservación nos invita a aceptar nuestras contradicciones, a reconocer nuestras luces y sombras, y a integrar cada experiencia como parte del camino. Así, lo que antes parecía un reflejo incómodo se convierte en una fuente de claridad, de aprendizaje y de libertad. La vida, entonces, deja de ser una repetición inconsciente de patrones y se transforma en una creación consciente, en una obra en la que cada día elegimos, con mayor lucidez, quienes queremos ser. Capítulo 14. Transformación personal. La transformación personal no es un evento repentino ni una meta que se alcanza de una vez para siempre, sino un proceso continuo, un viaje en el que cada paso, por pequeño que parezca, abre posibilidades nuevas de crecimiento. En lo más profundo, transformarse significa mirar con valentía las estructuras internas que nos han limitado durante años y atreverse a reescribirlas. Todos cargamos con creencias, algunas conscientes y otras ocultas, que moldean la manera en que interpretamos la vida. Creemos que no somos capaces, que no merecemos ciertos logros, que el fracaso es una condena, que el cambio es demasiado difícil. Estas creencias limitantes se convierten en muros invisibles que nos detienen antes de siquiera intentarlo. La primera fase de la transformación consiste en iluminar esos muros, reconocer que existen y entender de dónde provienen. Muchas veces son voces heredadas de la infancia, de la familia, de la sociedad o de experiencias dolorosas que nos hicieron concluir que algo no era posible para nosotros. Reescribir creencias limitantes no significa negarlas ni reprimirlas, sino cuestionarlas. Cada vez que surge un pensamiento como no puedo, no soy suficiente o esto no es para mí, tenemos la oportunidad de detenernos y preguntar, ¿es realmente cierto? ¿Qué evidencia sostiene esta creencia y qué evidencia la contradice? ¿Viene de mi experiencia actual o de una herida pasada que ya no define quién soy hoy? Este diálogo interno abre espacio para plantar semillas de creencias nuevas y expansivas, que nos recuerden nuestras capacidades, nuestra dignidad y nuestro derecho a intentar. No se trata de repetir frases vacías de autoayuda, sino de construir convicciones sólidas basadas en experiencias, aprendizajes y pequeñas victorias cotidianas que demuestran que sí es posible avanzar. Transformarse también implica crear nuevos hábitos mentales, porque lo que pensamos repetidamente termina por moldear nuestra identidad y nuestras acciones. La mente tiene la tendencia a aferrarse a lo conocido, incluso cuando lo conocido es doloroso o limitante. Cambiar esta dinámica requiere constancia y disciplina.
Igual que los músculos se fortalecen con la práctica regular del ejercicio, la mente se fortalece con la práctica repetida de pensamientos y actitudes constructivas. Cada vez que reemplazamos una queja por un agradecimiento, un juicio por una pregunta, un miedo por una acción valiente, estamos entrenando nuevas rutas neuronales. Al principio parece artificial, pero con el tiempo se vuelve natural. Los hábitos mentales no son menos reales que los físicos. Así como alguien puede aprender a correr más rápido o a tocar un instrumento con práctica, también podemos aprender a pensar de manera más amplia, a responder con mayor calma o a enfocarnos en lo que realmente importa. El corazón de estos hábitos mentales está en la capacidad de elegir dónde ponemos nuestra atención. La vida siempre presenta dificultades, imprevistos y obstáculos, pero la diferencia entre quedar atrapados en ellos o crecer a través de ellos está en cómo los interpretamos. La resiliencia es precisamente esa capacidad de adaptarse sin perder el sentido de propósito. No significa no sufrir, sino atravesar el sufrimiento con la convicción de que no nos define, sino que nos transforma. Quienes han pasado por crisis profundas, pérdidas o fracasos, muchas veces descubren en la adversidad una fuerza que desconocían. Ese fenómeno es lo que la psicología llama crecimiento post-adversidad, la posibilidad de salir de una experiencia dolorosa no solo recuperados, sino fortalecidos, con una nueva visión de la vida. El crecimiento post-adversidad se manifiesta en múltiples dimensiones. Algunas personas desarrollan una mayor apreciación por la vida y por los pequeños momentos cotidianos que antes pasaban desapercibidos. Otras descubren un propósito más claro, una misión personal que las impulsa a servir, a crear o a compartir lo aprendido. Muchas fortalecen sus vínculos, reconociendo el valor profundo de las relaciones humanas. Lo común en todas estas experiencias es la transformación de la herida en sabiduría, del dolor en un motor de sentido. No se trata de romantizar el sufrimiento ni de desearlo, sino de comprender que, cuando llega, tenemos la capacidad de resignificarlo. Para sostener este proceso de transformación, es necesario un compromiso con la práctica diaria. No basta con una decisión puntual de cambiar, se requiere consistencia. Cada día es una oportunidad de poner a prueba nuevas creencias, de ejercitar hábitos mentales diferentes, de recordarnos que somos más grandes que nuestras circunstancias. La resiliencia no es innata, se cultiva en lo cotidiano, en cómo enfrentamos los problemas pequeños, en cómo respondemos a la frustración, en cómo elegimos interpretar lo inesperado. La transformación personal no significa convertirnos en alguien distinto, sino revelar lo que siempre estuvo dentro de nosotros y que las capas de miedo, dolor y condicionamiento habían cubierto. Significa recordar nuestra capacidad de crear, de adaptarnos, de imaginar futuros mejores y de trabajar por ellos. Cada persona que se atreve a transformarse se convierte en una prueba viviente de que el cambio es posible, y con ello inspira a otros a iniciar su propio camino. Al final, la verdadera transformación no se mide en palabras bonitas ni en planes ambiciosos, sino en la manera en que vivimos día a día. Se mide en la paz que sentimos al mirar atrás y reconocer cuánto hemos crecido, en la confianza que cultivamos al enfrentar nuevos desafíos, en la libertad que ganamos al soltar lo que ya no nos sirve. Transformarse es un acto de valentía, pero también de amor, amor por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que aún podemos llegar a ser. En ese viaje descubrimos que cada creencia reescrita, cada hábito renovado y cada adversidad superada se convierten en ladrillos que construyen una vida más plena, más auténtica y más libre. Capítulo 15. Más allá del yo, la búsqueda de sentido. Más allá de las luchas cotidianas, de los esfuerzos por construir una identidad sólida y de los intentos de comprender a los demás, surge una pregunta que atraviesa a toda la humanidad. ¿Cuál es el sentido de la vida? Esta búsqueda de sentido ha acompañado al ser humano desde tiempos ancestrales. Los filósofos han dedicado obras enteras a reflexionar sobre ello, las religiones han creado narrativas que orientan el rumbo de las personas, y la psicología moderna ha demostrado que la sensación de tener un propósito es fundamental para el bienestar. No es un lujo, es una necesidad. Cuando una persona percibe que su vida carece de significado, el vacío se hace insoportable, y con él llegan la apatía, la desesperanza y la sensación de estar perdido. En cambio, cuando encontramos un propósito, incluso los momentos difíciles se vuelven soportables, porque comprendemos que cada esfuerzo se inserta en una historia más amplia. La filosofía, desde la antigüedad, se ha preguntado qué significa vivir bien. Sócrates hablaba de una vida examinada, donde el autoconocimiento era el camino hacia la virtud. Aristóteles desarrolló la idea de la eudaimonía, esa felicidad que no se limita al placer momentáneo, sino que surge de vivir de acuerdo con la excelencia personal y el desarrollo de nuestras capacidades más profundas.
En otras tradiciones, como en el estoicismo, se nos invita a reconocer aquello que está bajo nuestro control y a cultivar serenidad ante lo que no podemos cambiar, encontrando la virtud un ancla de sentido. Estas visiones filosóficas, aunque antiguas, siguen ofreciendo hoy una brújula para quienes sienten que su vida carece de dirección. La espiritualidad, por otro lado, responde a la necesidad de conectar con algo más grande que nosotros mismos. No necesariamente se trata de religión institucionalizada, sino de esa experiencia íntima de trascendencia que nos recuerda que no estamos aislados, que somos parte de un todo mayor. Algunas personas encuentran esa conexión en la fe religiosa, otras en la contemplación de la naturaleza, en el arte, en la meditación o en el servicio desinteresado a los demás. Lo importante es que la espiritualidad nos abre una puerta hacia una dimensión más amplia de la existencia, donde lo personal se enlaza con lo universal, y donde lo efímero de nuestra vida adquiere un valor simbólico dentro de una historia mucho más grande. Desde la psicología, Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis y creador de la logoterapia, afirmó que la búsqueda de sentido es la motivación más profunda del ser humano. Su testimonio es poderoso. Incluso en condiciones extremas, el hombre puede soportar el dolor si tiene un porqué para vivir. Frankl sostenía que el sentido no se inventa, sino que se descubre en cada situación concreta. Puede encontrarse en la creación, en el amor, en la superación del sufrimiento o en la contribución a algo que nos trasciende. Lo fundamental es reconocer que cada instante ofrece una oportunidad de darle significado a nuestra vida. Esta visión coloca al individuo en un rol activo, como protagonista que decide interpretar su existencia de manera valiosa, incluso cuando no controla las circunstancias externas. El legado personal es otro aspecto esencial de la trascendencia. Todos, de alguna manera, dejamos huellas en el mundo, en nuestras familias, en nuestros amigos, en las comunidades a las que pertenecemos, en las obras que realizamos. Vivir con propósito significa también preguntarse qué queremos dejar atrás, cómo deseamos que nos recuerden, qué impacto tendrán nuestras acciones en la vida de los demás. No se trata de grandeza o fama, sino de autenticidad y coherencia. A veces, el legado más poderoso no es una obra monumental, sino la manera en que una persona trató a quienes la rodeaban, el amor que brindó, las oportunidades que abrió, la inspiración que sembró con su ejemplo silencioso. Pensar en nuestro legado no debe generar ansiedad, sino recordarnos que cada elección tiene un peso, y que cada acto puede ser una semilla de trascendencia. Vivir con propósito es abrazar la idea de que nuestra vida importa, de que lo que hacemos cada día contribuye a una historia más amplia. Muchas veces creemos que el propósito es una gran misión épica que debemos descubrir de una vez y para siempre, pero en realidad el propósito puede estar en las pequeñas cosas, en cuidar a un ser querido, en cultivar una habilidad, en apoyar a alguien que lo necesita, en trabajar con pasión en una tarea que mejora el mundo aunque sea en una escala pequeña. Lo importante no es la magnitud del propósito, sino la coherencia entre lo que hacemos y lo que valoramos. Cuando nuestros valores y nuestras acciones están alineados, sentimos una paz interior que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. El reto de la vida moderna es que muchas veces nos distrae de esta búsqueda de sentido. La prisa, el consumo, la comparación constante en redes sociales y la obsesión por logros superficiales pueden hacernos olvidar las preguntas fundamentales. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué me mueve realmente? ¿Qué legado deseo dejar? Recuperar la conexión con estas preguntas es un acto de resistencia ante un mundo que empuja hacia lo inmediato y lo trivial. Cada vez que nos detenemos a reflexionar sobre el propósito, estamos cultivando una fuerza interior que nos guía, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. El sentido de la vida no es algo que alguien pueda imponernos desde afuera. Es una construcción personal que se nutre de nuestras experiencias, de nuestras relaciones, de nuestras pasiones y de nuestras convicciones más profundas. Es dinámico, cambia con las etapas de la vida. Lo que da sentido a la juventud puede no ser lo mismo que en la madurez o en la vejez. Pero esa flexibilidad no significa vacío, sino riqueza. Nos permite reinventarnos, descubrir nuevas fuentes de propósito y seguir creciendo hasta el último día. Al mirar más allá del yo, comprendemos que la vida no se trata solo de nuestras ambiciones individuales, sino de cómo nos vinculamos con el todo. En esa apertura encontramos paz, gratitud y dirección. Y cuando logramos vivir con propósito, descubrimos que la existencia, con sus luces y sombras, siempre tuvo sentido. Lo único que hacía falta era aprender a mirarla desde un horizonte más amplio, donde cada instante cuenta, cada decisión importa y cada persona tiene la capacidad de trascender. Epílogo. Comprender la mente es, en última instancia, comprender la vida misma.
A lo largo de este viaje hemos explorado los rincones visibles e invisibles de la mente humana, desde los mecanismos básicos que nos impulsan hasta las alturas de la trascendencia y la búsqueda de propósito. Pero lo más valioso que se puede extraer de todo este recorrido no es una lista cerrada de respuestas, sino la disposición a seguir preguntando, a seguir observando, a seguir aprendiendo. La mente no es un objeto que podamos encerrar en definiciones rígidas, es un río en movimiento, una historia en constante construcción. Comprenderla no significa atraparla, sino acompañar su flujo con conciencia, con apertura y con valentía. La vida, como la mente, nunca se detiene. Siempre está transformándose, siempre ofrece nuevas facetas, siempre plantea nuevos desafíos. Y es precisamente esa naturaleza cambiante la que la hace tan fascinante. Intentar comprenderla es aceptar que nunca llegaremos a un final definitivo, pero que en el camino podemos encontrar belleza, claridad y sentido. Cada emoción que sentimos, cada relación que construimos, cada lucha interna que atravesamos nos ofrece una oportunidad de conocernos más profundamente. Cada situación, incluso aquellas que parecen caóticas o dolorosas, puede revelarnos algo sobre quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Este viaje que nunca termina no debe verse como un peso, sino como un privilegio. El hecho de que siempre haya más por descubrir significa que la vida siempre puede renovarse. Podemos caer, equivocarnos, perdernos, y aún así volver a levantarnos con una perspectiva nueva. La mente tiene una capacidad infinita de aprender, de adaptarse, de transformarse. Y en esa plasticidad encontramos la esperanza de que nada está completamente determinado, de que siempre podemos escribir un nuevo capítulo en nuestra historia personal. La comprensión de la mente nos recuerda que no somos prisioneros de lo que hemos sido, sino autores en potencia de lo que podemos llegar a ser. Si algo podemos llevarnos de todo lo aprendido, es la certeza de que mirar hacia adentro con honestidad y hacia afuera con empatía es la clave para vivir con mayor plenitud. Al comprender cómo funcionamos, descubrimos por qué actuamos de ciertas maneras, y eso nos otorga la libertad de elegir con mayor sabiduría. Al comprender a los demás, nos damos cuenta de que todos compartimos luchas similares, miedos parecidos y anhelos comunes. Y esa comprensión reduce la distancia que nos separa, abriendo espacio para la compasión, la cooperación y el amor. Comprender la mente es comprender que somos frágiles y poderosos al mismo tiempo. Frágiles porque podemos ser heridos, porque estamos llenos de dudas e inseguridades. Poderosos porque tenemos la capacidad de dar forma a nuestra vida, de superar adversidades, de crear belleza, de inspirar a otros. La vida cobra sentido cuando aceptamos esa dualidad y aprendemos a navegarla con humildad. No se trata de eliminar la fragilidad, sino de integrarla como parte de lo que nos hace humanos, como fuente de sensibilidad y de conexión. El viaje de conocernos nunca termina, porque cada día somos diferentes. Hoy no somos los mismos que ayer, y mañana seremos distintos a quienes somos ahora. Y esa mutabilidad es un regalo, porque significa que siempre podemos mejorar, que siempre podemos crecer, que siempre podemos acercarnos un poco más a nuestra mejor versión. El camino de la comprensión es infinito, pero cada paso que damos ilumina el siguiente, y así, poco a poco, vamos construyendo una vida más consciente y más auténtica. Quizá el mayor aprendizaje de este recorrido sea reconocer que comprender la mente es comprender que la vida no necesita ser perfecta para tener valor. No se trata de eliminar el dolor, sino de aprender de él. No se trata de evitar la incertidumbre, sino de abrazarla como parte de la aventura. No se trata de tener todas las respuestas, sino de mantener viva la capacidad de preguntar. En ese movimiento constante entre la duda y la búsqueda, entre la caída y la superación, entre el yo y los demás, se despliega el verdadero arte de vivir. Este viaje nunca termina porque siempre habrá algo nuevo que aprender, un nuevo aspecto que explorar, una nueva profundidad a la que descender. Y, al mismo tiempo, eso es lo que le da a la vida su frescura inagotable. La existencia se renueva cada día, y nosotros, si estamos atentos, también podemos renovarnos con ella. La mente es el instrumento con el que interpretamos la vida, y al afinarla, al conocerla, descubrimos que el concierto nunca deja de sonar, que la melodía cambia pero no se interrumpe, que cada nota tiene su lugar en el gran tejido de la experiencia. Al terminar este recorrido, no llegamos a un punto final, sino a un punto de partida. Lo que se abre ante ti es la invitación a seguir mirando la vida con ojos más despiertos, a observar tus pensamientos, tus emociones y tus actos con mayor claridad, a escuchar a los demás con más empatía, a enfrentar los conflictos con más serenidad y a vivir con más propósito. Ese es el regalo de comprender la mente, no tener todas las respuestas,
sino aprender a vivir mejor con las preguntas. La vida no es un rompecabezas que deba resolverse por completo, es una danza que debe bailarse, un río que debe recorrerse, un misterio que debe habitarse. Y al aceptar ese misterio con apertura, descubrimos que comprender la mente es, en realidad, comprender que la vida es un viaje que nunca termina, pero que siempre merece ser vivido con intensidad, con gratitud y con amor. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.